Pues me da mucho gusto darles la bienvenida esta tarde aquí a este rico espacio librado por la lluvia de julio. Yo soy Maya Viesca, para los que no me conocen, y desde el Centro de Promoción Cultural tengo el gusto de organizar, de coordinar este proyecto del Centro de Promoción Cultural, que lo que busca es que tengamos un momento para dialogar, intercambiar ideas con científicos, con productores de conocimiento desde las ciencias. Y esta tarde el tema que abordaremos, no solemos trabajar mucho desde las ciencias sociales, no porque no tengamos certeza de que las ciencias sociales son tan ciencias como cualquier otra ciencia, sino porque es menos habitual que se produzcan este tipo de charlas. Lo vamos a hacer seguramente con más frecuencia en lo que sigue. Para los que no han estado en otras ocasiones, la dinámica es que vamos a tener una primera parte relativamente más breve que la segunda, en donde nuestro invitado nos va a plantear su tema, nos va a plantear algunas preguntas que él se plantea a sí mismo en el ejercicio de su profesión, de sus investigaciones, de su producción de conocimiento, para después de una breve pausa retomar el diálogo con ustedes. Intencionalmente no usamos imágenes. La idea es que en este espacio no tengamos un tercero en discordia o en concordia, porque muchas veces puede ser en concordia, pero que tengamos un diálogo frente a frente, como lo haríamos en una charla de café con un amigo, ¿no? O con unos amigos. Entonces esa es la idea en este espacio, no porque tengamos nada en contra de las imágenes, ni de los PowerPoints, ni de los Prezi, ni de nada de eso, sino porque nos gusta que haya una situación como esta y nos parece que se disfruta de otra manera. Entonces, les comparto también que este año estamos celebrando nuestro 15º aniversario. El mes de septiembre celebraremos nuestro 15 aniversario de estar celebrando el primer martes de cada mes una reunión como esta, y por eso hemos editado estas postales. Cada mes vamos elaborando una distinta que al final conforman ese póster, entonces quien guste tomar adelante esta o las anteriores. Entonces me voy a tomar un minutito para hablar sobre Rogelio, que es nuestro invitado de hoy. Estas formalidades son muy propias del campo académico y las retomamos aquí no por lo formal, sino porque es una manera de presentarnos, ¿no? De saber con quién estamos charlando. Y en este caso, Rogelio nos propone un tema que creo que a todos nos convoca, porque todos somos jóvenes aquí, no importa qué edad tengamos, o tratamos con jóvenes, o hemos hecho cosas con jóvenes, o hemos sido jóvenes, o vamos a seguir siendo jóvenes durante mucho tiempo, y que es un concepto que difícilmente nos planteamos en la vida cotidiana, ¿no? Y que desde la sociología se trabaja de una manera muy seria y muy rica, y la experiencia de Rogelio en este campo es deliciosa, entonces creo que nos va a hacer pasar una muy buena tarde. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestro en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco. En la actualidad es profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Desde el 93 es responsable de un proyecto de investigación sobre culturas juveniles en la zona metropolitana de Guadalajara, y desde el 2008 trabaja también en la línea de investigación sobre las expresiones culturales de la diversidad sexual, y desde el 2012 trabaja también temáticas relacionadas con las violencias sociales en nuestra ciudad. Imparte clases en el Colegio de Jalisco y es director académico, coordinador del programa del doctorado de Ciencias Sociales y miembro de la Junta de Gobierno, entre otros cargos en esta institución. Tiene varios libros publicados, algunos de ellos son Desde la esquina se domina, La banda rifa, Porque así soy, Identidad, violencias y alternativas sociales en jóvenes pertenecientes a pandillas o barrios de las colonias conflictivas de Zapopan, Puro loco de Ganatos, Masculinidades, violencias y cambio generacional en grupos de esquina de Guadalajara, entre otros. Bienvenido, Rogelio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, primero que nada, muchas gracias a la gente del ITESO, a Maya, por la amable invitación, y especialmente a todos ustedes estar aquí para escucharme. Bueno, primero que nada, como decía hace rato a Maya, me parece un reto esto, porque es tratar de salirse de esta solemnidad de las ciencias sociales, ¿verdad? De la conferencia
y paradójicamente es al revés de lo que se acostumbra. Yo voy a tener menos tiempo que ustedes para preguntar y platicar, y eso es todo un reto, ¿no? Es un reto atractivo para platicar en este sentido. Entonces, bueno, un poco siguiendo la propuesta de Maya, lo que intentaré es platicar por qué hago lo que hago y cómo lo hago, pero más que nada a partir de experiencias, de vivencias, y no de entrar en mi currículum y que ya se leyó bastante, entonces no tratar de formalizarlo así, ¿no? Para ello, bueno, primero intentaré exponerles cómo llegué a ser sociólogo. Primero que nada, y no sé si le sucede a mucha gente que estudia ciencias sociales, lo primero fue que yo no podía con las matemáticas desde secundaria y preparatoria, y fue mi coco. Entonces dije, sé un poco inteligente y busca algo que no tenga las matemáticas. La sociología tiene estadísticas, pero bueno, a comparación de la parábola y esas cosas era más tranquilo, ¿no? Entonces eso me llevó a entender que mi campo sería como esto que en aquel momento a lo mejor yo no sabía, de las ciencias sociales. Y bueno, también me ayudó mucho pensar o tener ciertas vivencias, ¿no? Y eso también tiene que ver porque estudio jóvenes, ¿no? Yo cuando fui joven no fui pandillero, no fui emo, no fui punk ni nada de este tipo de cosas, pero ciertamente fui un joven inquieto, para decirlo de alguna manera. Y en mis tiempos me acuerdo mucho que había muchas notas periodísticas sobre ciertas expresiones juveniles que automáticamente se estigmatizaban y se calificaban de vándalos. Y entonces dije, bueno, creo que ahí eso no me cuadra, hay que ver eso. Hubo también ciertos acercamientos a trabajos ya en la universidad que me llamaban mucho la atención, pero creo que lo que definió mucho el tema que trabajo actualmente tuvo que ver con un momento muy particular y digamos así como muy insignificante, pero cambió toda mi vida profesional, que cuando yo estaba estudiando la maestría en el Colegio de Michoacán en Zamora, no sé si conozcan Zamora, pero es complicado vivir en Zamora, sobre todo si vienes de la Ciudad de México y ese tipo de cosas. Yo llegué con un proyecto sobre relaciones de poder en el agro. Llegué a estudiar la maestría en estudios rurales y mi intención era trabajar este tema de los cacicazgos en el agro mexicano, pero pues tuve un conflicto personal ahí, no sabía, ya no me llamaba la atención, entonces pensaba abandonar. Y mi director de tesis, mi profesor, un día me dijo, pues ¿qué te interesa? Porque yo le decía, es que mira, me decía él, trabájalo por acá, con el poder, con Foucault. No me interesa, pues trabájalo por acá. Entonces me dijo, ya más molesto un poco, me dijo, bueno, pues ¿qué te interesa? Y yo, como estaba ya haciendo prácticamente mis maletas para salirme de ahí, pues fui muy sarcástico, grosero incluso diría yo. Siempre fui seguidor del grupo de rock mexicano El Tri, y entonces, parafaseando a Alex Lora, le dije, pues a mí lo que me interesa es la banda y el rock and roll, nada más eso. Y cuando pensé que me decía, lárgate de aquí, estás expulsado del colegio, me dijo, pues tú me has platicado que aquí en Zamora hay grafitis, debe de haber pandillas, hay jóvenes, hay rock and roll, no igual que el DF obviamente, ¿por qué no estudias eso? Y pum, eso dio un vuelco totalmente en mi vida profesional, ¿no? Y luego también platico con mis alumnos que a veces hay que encontrar esos aspectos en nuestra trayectoria personal para entender bien por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque nos van marcando. Y esta idea positivista de la ciencia, de que casi uno se pone una bata y no se debe de interrelacionar, no se debe de dejar marchar por la realidad, dejar influenciar, pues para mí eso nunca funcionó ni funcionará. Y entonces hay como, yo le digo a mis alumnos, tratar de reconocer estos procesos vivenciales que nos llevan a tomar ciertas decisiones, desde qué carrera estudiamos, el tema, por qué lo estudiamos, y que no siempre es así, claro, es que es un tema radicalmente importante en el mundo contemporáneo. No siempre es así, todos los temas son importantes, son destacables, lo más que hay que encontrar realmente por qué se hace, ¿no? Y negar toda la subjetividad que tenemos también como investigadores, pues yo creo que es más peligroso. Más bien yo comento que hay que hacerlas evidente y trabajar con esas, ¿no? Entonces, a partir de ahí me empecé a encadenar. Finalmente hice una tesis de maestría sobre pandillas ahí en Zamora, que se publicó con el nombre de La Banda Rifa, y bueno, eso ya a partir de ahí me hice el doctorado y me dediqué ya como investigador
en el Colegio Jalisco primero, ahora estoy en la Universidad de Guadalajara, ya siguiendo esta temática muy relacionada con la juventud. Y también ya haciendo ese trabajo, pues varios colegas o compañeros estudiantes me decían, mira, qué padre, pues tú mientras uno va al archivo a hacer trabajo de archivo, voy a entrevistar gente del gobierno, pues tú vas a hacer trabajo de campo a las fiestas rave, al tianguis cultural, y le digo, bueno, pues cada quien escoge lo que le gusta, ¿no? Y una vez un amigo me dijo, lo que pasa es que tú estudias a jóvenes porque quieres seguir siendo joven. Dije, pues sí, a lo mejor sí, porque con los jóvenes siempre oía la música que escuchaban, me ponía al tanto de lo que hacían, y a lo mejor sí, como bien decía hace rato Maya, pues yo sí quiero seguir siendo joven y no me importa que ya hay canas y que al rato ya ni pelo va a haber, pero por ahí me gusta trabajar, sentirme, todo esto. Como dice también Alex Lora, salen las canas, pero nomás el cuero es el que se arruga, pero uno trata de seguir en eso. Y eso me marcó mucho, ¿no? Como profesional en estas cuestiones, ¿no? Esto de los jóvenes, yo empecé a trabajar toda la diversidad juvenil, todo lo que tiene que ver precisamente con lo que voy a retomar al rato, de qué es un joven, ¿no? O qué entendemos por un joven. Y dije, bueno, voy a tratar de buscar por ahí las culturas juveniles, las pandillas, todo esto. Y hasta un investigador español que fue mi director de tesis en el doctorado me hizo entender, porque a veces uno necesita que se lo digan de fuera para entenderlo, que realmente los jóvenes no era como lo que me interesaba como centro de atención, sino que a partir de estudiar a los jóvenes yo quería entender por qué muchas de sus expresiones no eran tomadas en cuenta o eran estigmatizadas, criminalizadas, todo esto. Entonces me dijo, es que a ti lo que te interesa es la construcción social de la democracia, claro, en sus palabras ya de gente sabia y todo eso. O sea, cómo cada sociedad construye la democracia, cómo nos llevamos, y lo enfocas en los jóvenes, estás viendo, pero podrían ser los indígenas o los homosexuales o las mujeres. Y dije, bueno, pues entonces pues por ahí le voy a trabajar, y eso me ayudó mucho a entender sobre qué autores, sobre qué tipo de estudios debía de basarme, ¿no? Entonces, bueno, así llegué a esto, ya llevo pues cerca de 26 años trabajando estos temas, y entonces pasaría un poco a platicar más de experiencias de cómo lo hago, cómo es lo que intento hacer, ¿no? Bueno, primero que nada, cuando yo empecé a trabajar con jóvenes sí me empezaba a dar cuenta que había como una especie de barrera, ¿no? Los jóvenes, y no es una pequeña de los jóvenes, supongo que ir a hacer trabajo de campo en una comunidad indígena o con un grupo de mujeres o con algún grupo de la diversidad sexual, pues siempre hay como este recelo ante aquel que viene a preguntar por qué pregunta esto, qué le importa, en qué nos beneficia eso. Y me pasaba cada ratito, o sea, yo leía, encontraba las definiciones que era un punk o que era un hipster o que era un emo, y iba al tianguis cultural y lo veía y a ver, ¿tú qué eres emo? No, yo no soy emo. Lo primero que me decían los chavos, ¿no? Oye, ¿tú como los hipsters? No, yo no soy hipster, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué ese negar algo que según yo para mí era muy evidente? Y entonces empezando a platicar con ellos encontré que era precisamente esta cuestión que tiene que ver con esta larga práctica de la sociedad adultocrática, que el adulto define al joven cómo se debe ser, cómo debe comportarse, y lo califica y lo pone en un lugar, y entonces automáticamente los jóvenes dicen, yo no quiero estar ahí. No sé dónde esté, porque también pasa mucho eso, no sé si soy esto o lo otro, pero sí sé que eso no lo soy, ¿no? Entonces, bueno, eso me ayudó mucho, un poco de experiencias, luego gracias a colegas que fui aprendiendo cosas, he tratado siempre de trabajar esto con lo que hoy llaman las metodologías horizontales, es decir, esta cuestión donde se trata de trabajar con la gente que uno entrevista o con la que platica o dialoga de una manera horizontal. Siempre hay un acercamiento como que yo soy el investigador, ¿no? Vertical, tú eres el informante, como se le llama. Entonces tú me dirás misa, me dirás muchas cosas, pero yo soy el único autorizado porque tengo una maestría, tengo un doctorado y tengo experiencia para traducir lo que tú estás diciendo en algo que es científico y que es verdad, y que tú ni te das cuenta de eso, ¿no? Yo con los jóvenes, y no lo quiero decir a los jóvenes, seguramente otros sectores sociales lo hacen, pero con los jóvenes me di cuenta que tienen conocimiento de muchas cosas, saben nombrar las cosas, saben lo que está pasando, sobre todo reconocen mucho mejor los problemas que les afectan,
Y entonces esto me sirvió mucho para ir entendiendo en este diálogo horizontal, llegar primero para definir cuáles son las problemáticas, ¿no? Porque uno como investigador, como sociedad podemos decir que hay muchas problemáticas, pero ¿qué dicen ellos al respecto? Un caso muy concreto, ahorita tengo la oportunidad de dirigir a un estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara, y ella está trabajando el embarazo en chavitas menores de edad y todo lo que implica en términos de derechos, ¿no? De violación a sus derechos, porque bueno, son menores de edad, por lo tanto no tienen la mayoría, deben ser tuteladas, sus padres, la gente del gobierno decide por ellas, los médicos, ¿no? Deciden por ellas. Y trabajando un poco con ella encontraba que, bueno, la sociedad y todo lo que tenía que ver con declaraciones del gobierno, de la ciudad misma, pues hay que ser un problema. El embarazo infantil o el embarazo adolescente era un serio problema para la sociedad. Y entonces nos pasamos a discutir y decimos, pero ¿problema para quién? A ver, planteémoslos, si las chavitas que se embarazan, el hecho de que queden embarazadas con un embarazo que normalmente es no planeado, ¿no? Porque a veces sí se desea, sí son embarazos deseados, a lo mejor no son planeados, y veamos qué es problema para ellas, ¿no? Entonces un poco hacía un trabajo de campo ella, pues encontrar que realmente no era un problema, o sea, que muchas chavas se embarazaban porque, y también en menor de edad, porque el hecho de ser madres las colocaba en otro estatus, en su familia, en su comunidad, en su barrio, con más reconocimiento. Mientras eran niñas de 12, 14 años, pues es vete cuida a tu hermano, vete por el mandado, cocina, y cuando ya eran madres ya las posicionaban en otro lugar. Entonces pues decía, Karina, mi alumna, me decía, pues no veo yo cuál es el problema para ellos. Entonces, ¿para quién es el problema realmente? La sobrepoblación mundial, los cuerpos de las propias chavitas, todo esto. Entonces habría que ver esta cuestión, ¿no? Y en eso, digamos, podemos poner muchos ejemplos al respecto. Y entonces eso me ayudó un poco a entender cómo estos chavos, estos jóvenes, tenían una visión muy distinta de lo que tenemos nosotros sobre ellos, ¿no? De esta búsqueda por autodefinirse, pero desde ámbitos muy diferentes, y en el ámbito político era lo más evidente, ¿no? Mientras que la sociedad y sobre todo el gobierno los califica de jóvenes apáticos, desinteresados y todo, yo empecé a ver cómo estos jóvenes, muchos de estas culturas juveniles, pues no, eran todo lo contrario, eran sumamente interesados en ciertas problemáticas, no sé, el medio ambiente, la inseguridad, la intolerancia, todo esto, pero por sus formas de ser y por sus formas de organizarse no canalizaban estas inquietudes por los canales que la propia sociedad construye para que ellos lo hagan, el partido político, el sindicato, las comunidades de base, las iglesias, todo esto, sino que lo llevaban por otro lado, por los colectivos culturales, por este tipo de cosas. Y entonces ahí empecé a darme cuenta, un poco con ayuda de Foucault, cómo esto tenía que ver con la cuestión de que el joven, cuando se sale del panóptico del poder, cuando se sitúa en un ámbito donde la sociedad no lo puede observar bien, y el ejemplo más concreto fue aquí en Guadalajara hace unos años las fiestas rave, ¿no? Como eran clandestinas y los papás y las autoridades no sabían qué pasaba ahí, automáticamente era controlar eso, otra vez conducirlos al lugar donde deben de estar. Se empezaron a hacer fiestas rave aquí en la ciudad, en bares, como debe de ser, ¿no? Y eso, pues, digamos, encontré que estos jóvenes pues construían esas formas de expresión y organización por fuera de lo que la sociedad pretende, y sí me enfoqué en estos jóvenes que disienten de esta visión sobre la juventud, de esta visión social o institucional, ¿no? No porque sean mejores o los que tienen la neta o porque son los que valen la pena, ¿no? Incluso ni porque son la mayoría, son muchas veces la minoría, pero siempre considerando que, bueno, la sociedad pone a disposición de la juventud ciertas instituciones, ciertos programas, ciertas cosas, y hay muchos, la mayoría, que aceptan entrar por esos canales. Está bien, o sea, nadie dice que estén equivocados, pero hay algunos que no, y entonces a mí lo que me llamaba la atención un poco
retomando esta idea de mi director de tesis, Pedro Tomé, que me decía, pues esto socialmente, ¿cómo implica en la democracia, ¿no? ¿Por qué si yo entro al partido político hasta puedo tener premios, ¿verdad? Porque también es la relación entre los adultos y los jóvenes, de premio y castigo, ¿no? Si estoy en el PRI o en el Morena o en cualquier… este joven va para político, muy bien, pero si hago exactamente lo mismo en un colectivo punk o en una organización no gubernamental, este es problemático, este nomás quiere molestar a la sociedad, etcétera, etcétera. Si escoge algún medio sancionado positivamente por la sociedad, como el periódico, como algunos lugares donde se puede escribir y dar opiniones, pues está bueno, pero cuando escogen otros ámbitos como el graffiti, como otras cosas, no, pues esto tiene que ver con… Claro, el graffiti es una cosa que va en contra de la reglamentación urbana, de la propia propiedad, de todo eso, pero entonces hay que ver por qué los jóvenes recurren a esos ámbitos, ¿no? ¿Por qué tienen que echar mano de eso? En fin, era una serie de cosas que digamos, lo fui entendiendo poco a poco, y entonces eso a la hora de estar trabajando con los jóvenes me empezó a dejar muchas enseñanzas, y lo primero que entendí es que, y ahí va la respuesta del tema de hoy, de que es un joven, que el joven, yo que como sé con las mujeres, los homosexuales, los indígenas, pues es todo y nada, o sea, hay una gran diversidad ahí adentro que es muy difícil encasillarla, ¿no? Que a lo mejor es como el cajón que tenemos, bueno, al menos yo de la ropa interior, ¿verdad? Que uno lo mete y lo retaca y ya no cabe y eso, y pero eso es la juventud, ¿no? O las mujeres o los homosexuales, ¿no? Entonces, digamos, entendiendo eso pude, digamos, construir otro tipo de acercamiento para, digamos, dialogar y entender cómo se definen ellos, ¿no? Y lo que he hecho mucho es entender que el término de juventud sirve socialmente para catalogar a un grupo poblacional, que en este caso tiene que ver con la división etaria, ¿no? Con edad, ¿no? Y sirve como ese cajón para poner ahí a todos, para observar, tenerlos ahí ordenados en el control, y lo que me di cuenta es que conforme, según mi experiencia, a lo mejor hay otras experiencias, la realidad que vivimos es de veras un caos, ¿no? Y entonces las ciencias sociales lo que tratan de hacer es ordenarla, poner estos cajones, definirla, y el caso de la juventud es lo más ejemplar que puede ser, ¿no? Porque históricamente, un poco los estudios que he hecho, pues la edad que define a los jóvenes ha cambiado. La adolescencia, que tiene que ver con cambios fisiológicos, eso sí, siempre ha sido, desde que la humanidad existe, ¿verdad? Que más tratan los psicólogos de la pubertad y todo, bueno, esos cambios sí, como seres humanos nos suceden a todos, pero la juventud es una relación social, una relación sociocultural, y hace algunos años pues se definía entre los 17 y los 21 años, hoy en día el Instituto Mexicano de la Juventud lo define entre los 12 y los 29 años, entonces digamos es una manera de encasillar un lugar que ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, porque como repito, para mí esta realidad social es muy compleja. Hace rato platicaba con ella, le decía, es que luego las ciencias sociales lleva un ritmo, pero la realidad lleva un ritmo mucho más acelerado, entonces los investigadores, los académicos siempre vamos atrás, ¿no? Como que tratando, ya entendí que era un hipster, ya no hay hipster, ¿no? O ya entendí por qué se pelean, ya no se pelean, ahora hacen tal cosa. Entonces, este caos, digamos, lo que tratamos de hacer en las ciencias sociales es un poco tratar de ordenarlo tramposamente desde nuestras categorías, y digo tramposamente porque estas categorías ayudan mucho a entender, a acercarse, pero siempre son construidas según lo que nosotros definimos teórica y metodológicamente, o como quieran llamarle, y eso puede cambiar, o puede llegar un investigador que trabaja en otros temas y te dice, sí, pero eso a mí no me funciona porque yo quiero ver este otro fenómeno, y entonces el rango de edad, este tipo de cosas, pero ciertamente esta cuestión que tenía que ver con la juventud pues era tan complicada, tan homogénea, ¿no? Una idea de homogeneizar, ¿no? Y pues les pongo caso concreto, si el Instituto Mexicano de la Juventud define a la juventud entre los hombres y mujeres entre los 12 y los 29 años de edad, yo quisiera ustedes que me digan en qué se puede parecer la realidad que vive una niña de 13 años con lo que vive un varón de 28 años, ¿no? Absolutamente nada, o sea, pero son jóvenes, ¿no? Y los programas ni siquiera tienen una cuestión que tenga que ver con la diferencia de género, con la diferencia de edad, con la diferencia de clase social,
lugar donde se vino, es lo mismo vivir en la zona metropolitana de Guadalajara que en Autlán, pues, o sea, eso, no, son jóvenes y seguramente pasan por las mismas cuestiones, y nosotros los adultos, desde el gobierno, desde la academia, como ya fuimos jóvenes, pues ya sabemos por lo que están pasando, y no es cierto, o sea, actualmente los jóvenes están pasando por algo que nosotros no tenemos ni idea de lo que es, de lo que está sucediendo, de las cosas que se suponen, y sobre todo actualmente con todo este crecimiento de las violencias, de lo que implica, ¿no? Vivir esta sociedad actualmente. Yo me acuerdo que cuando era chico, ¿no? Ya tiene bastante años, pero uno salía a jugar a la calle sin ningún problema y bebía de la llave que estaba así en el jardín. Hoy todo eso ha cambiado y los chavos están enfrentando estas nuevas cuestiones que tenemos que conocerlas, y conocerlas desde la visión de ellos para entenderlas, ¿no? Y bueno, digamos, entendiendo esto y un poco trabajando sobre todo con colegas, como decimos nosotros, juvenólogos, ¿no? Los expertos que trabajamos, quién sabe qué es, pero juvenólogos, ¿no? Gente que trabaja el tema, pues empecé a ver que pareciera que de repente estábamos todos tercos en definir que era casi como la sacrosanta condición juvenil, ¿no? Entonces era aquel investigador que dijera precisamente cuál era la condición juvenil, ¿no? Era el más inteligente. Y yo empecé a investigar y me da cuenta que de repente dijo en esta cuestión que tiene que ver con la democracia y la igualdad y todo esto, pues me empecé a dar cuenta que había la condición juvenil, que andaba la condición de género, ¿no? Para mujeres, ¿no? Que había la condición indígena, la condición homosexual, la condición de pobreza, pero no existe en la literatura de la ciencia social la condición varonil, o la condición mestiza, o la condición heterosexual. Entonces, ¿por qué ciertos tipos de ciudadanos o de población tienen una condición? Yo entiendo, y cómo se construye es como hablar de sus particularidades, especificidades, para apoyarlos desde el gobierno con políticas públicas, pero desgraciadamente en los hechos eso no funciona. O sea, la condición condiciona, o sea, valga la redundancia, o sea, sitúa en este caso a jóvenes y los pone en un lugar donde se le dice, y en este caso por esta cuestión que tiene que ver con la relación adulto-joven, que es una relación completamente de poder, como el de varón con la mujer, como el del mestizo con el indígena, como el heterosexual con el homosexual, es una relación vertical de poder, y esta adultocracia siempre es decirle al joven qué es lo que debe de hacer y qué no puede hacer, cómo debe de vestir, dónde se debe manifestar, y el problema viene cuando el joven dice no, por ahí no, ¿no? Entonces se criminaliza, lo he mencionado varias veces, la mejor situaciones que se le ignora, ¿no? Ahí andan estos ahí rayando y andan bailando cosas raras y se les ignora, pero cuando hay más situaciones de preocupación, como decía hace rato, de qué problemas sociales define la sociedad o el gobierno, entonces se le trata de encauzar, y si no se le encauza, se le reprime, y se llega incluso a lo que está sucediendo actualmente, que autores con mucho más experiencia que yo en este sentido, como José Manuel Valenzuela, Rosana Reguillo o Alfredo Donatera, está hablando de una situación actual que podemos calificar de juvenicidio completamente, o aniquilamiento juvenil. O sea, todos los muertos, bueno, no todos, pero la inmensa mayoría de los muertos en estas estúpidas guerras del narcotráfico, estas cosas, son jóvenes de uno y del otro bando, militares, policías, sicarios, narcos, y hasta los, digamos, lo que se llama también en este lenguaje bélico, estas víctimas colaterales, ¿no? Son jóvenes, estudiantes o jóvenes que van a una manifestación, todo esto. Entonces realmente esas son las problemáticas, ¿no?, que debemos de atender, pero que definan los propios jóvenes cómo se deben de atender, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, bueno, voy a ir cerrando entonces en ese sentido, bien, entonces en ese sentido, bueno, un detalle de que ya no soy joven, permítame. Pero bueno, se superan las cosas, ¿no? Hay una cita que la traje para leérselas aquí, de un novelista japonés que se llama Haruki Murakami, que dice: detrás de lo que creemos conocer de sobra se esconde una cantidad equivalente de desconocimiento. La comprensión
la comprensión no es más que un conjunto de equívocos, ¿no? Un poco eso de Sócrates, de que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Yo también he tenido esta sensación conforme más avanzo y me especializo como juvenólogo, experto en las cosas, me doy cuenta que desconozco más y más sobre la juventud contemporánea, ¿no? Sobre este caos que trato uno de entender, sobre esta situación que tiene que ver con cómo conocemos, cómo lo hacemos, qué implica en todo eso, y sobre todo esta posición de esta autoridad que uno tiene, primero porque es adulto, en mi caso porque soy varón, en mi caso porque tengo estudios académicos, y que por eso me da cierta autoridad para decir esto es lo que sucede con los jóvenes, ¿no? Lo que he tratado de hacer desde las ciencias sociales es construir con ellos mismos en coautoría esta cuestión que tiene que ver con esas problemáticas y esas definiciones, ¿no? Claro que en esto uno aprende, uno se equivoca, muchas veces uno llega con una idea y los chavos se le quedan viendo así como, ajá, y son también fuertes en el sarcasmo y la forma de ignorarte, o también me ha pasado mucho que como que ellos dicen, ya sé lo que quieres oír, mira, lo que sucede es esto, ya traigo mis notas, y los chavos andan en otra cuestión, ¿no? Sobre todo esto que les digo que uno ya le dice, no, pues es que a mí me interesa tu graffiti porque es una manifestación política. No, yo no me manifiesto políticamente por el graffiti, pum. Ahora sí que con los colegas todo el marco teórico a la basura. ¿Cómo que no? Lo hago porque se me da la gana, ¿no? O este tipo de cosas de las violencias, no, es que yo no soy macho, yo lo que pasa es que es típico que me pasa con todas las pandillas, nosotros somos tranquilos, los violentos son los de allá que nos vienen a buscar, ¿no? Entonces siempre es esta cuestión que los jóvenes, insisto, a lo mejor por ahí hay otros grupos sociales, pero los jóvenes o cierto tipo de jóvenes son muy inteligentes en estas cuestiones de darle vueltas a las cosas, de no decir sí es cierto, tú sabes más que yo, sino yo tengo mis ideas, a lo mejor no son iguales que las tuyas, pero le saben dar muy bien la vuelta a estas cuestiones de autoridad, ¿no? Hay, claro, otros que rechazan la autoridad y se enfrentan a ella, y pues la autoridad, cuando es autoritaria, es bien represora, entonces ahí la pierden, pero otros más inteligentes que saben perfectamente que al poder hay que darle la vuelta, ¿no? Y hay que torearlo, y una experiencia muy rica con las culturas juveniles es precisamente eso, ¿no? En vez de salir al partido político y en vez de salir, lo que hacen es, a partir de expresiones culturales, como dice Rosana Reguillo, a partir de la culturalización de la política, pues logran digamos, proyectar a la sociedad demandas fuertemente politizadas, para mí se me hace fuertemente politizadas, y que la sociedad no las ve por miope y dice, no, estos chavos, pero a mí se me hace fuertemente politizadas porque el hecho de decir, tú quieres que vaya por este canal, no voy a ir por ahí, ya es una actitud política muy fuerte de resistencia y de alternativa política y cultural. Yo lo pararía por aquí, afortunadamente, como decía Maya, hay un largo tiempo para conversar con ustedes, y pues me encantaría mucho escucharlos y platicar, debatir. No aseguro que pueda contestar todas las preguntas porque no lo sé todo, pero igual podemos tratar de llegar a al menos ciertos acuerdos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Damos 5 minutos para rellenar la taza de café, para hacer cualquier cosa, y retomamos con sus preguntas directamente. Gracias. Los invitamos a retomar. Creo que no lo comenté al principio, estas sesiones se transmiten en streaming en el canal de YouTube del ITESO, y posteriormente están grabadas y colocadas en nuestra página web. Entonces, les pedimos que todas las preguntas sean a micrófono. Además, esto nos permite como llevar un buen orden y respetando la palabra. Brenda y Ángel están aquí, ellos son parte del equipo de promoción cultural y están aquí apoyándonos, entonces ellos van a ir llevando el orden de las preguntas, y con esto arrancamos. ¿Quién quisiera preguntar algo? Hola, buenas noches. Mi pregunta va relacionada hacia si, no sé si te ha tocado algún tipo de banda aquí tapatía que
sea como de protesta social o que, pues sí, mediante la música haga algún tipo de, que visibilice alguna problemática de aquí de la ciudad. Sí, digamos, en distintos géneros, pero sí, ¿no? Cuando estuvo muy fuerte acá el punk, hubieron bandas tapatías con muy buenas propuestas. De hecho, el punk nace como un movimiento fuertemente contestatario, con bases anarquistas. Claro, también hay otro punk a lo Green Day, ¿verdad? De los medios y todo esto, que pues es punk porque la música se puede entender, pero las letras son otras, pues. Pero sí aquí hubo grupos muy, muy interesantes, a ver si ahorita me acuerdo un nombre concreto, es que ya fue hace tantos años y ya la juventud. Pero por ejemplo ahorita también en rap, en cuestiones de rap, de hip hop, también hay representantes muy buenos aquí en Guadalajara, ¿no? Incluso el rap también, el momento del hip hop nace como un momento afroamericano, ¿no? En contra del racismo y todo esto en los Estados Unidos. También hay todo un rap también comercial, digamos. Esto tiene que ver mucho con, hace rato también lo platicábamos, ¿no? Para mí las industrias culturales son los mejores juvenólogos que pueda haber, ¿no? O sea, salen movimientos fuertemente contestatarios, ahora con el punk, con los hippies, con el movimiento electrónico, con el hip hop, y muchos más, ¿no? Con una crítica social muy, muy fuerte, sobre todo en la música, que es la principal herramienta de estos jóvenes, en otras ocasiones con otros recursos como el graffiti, como el baile, con muchas otras cosas. Y lo primero que hace la industria cultural es ver, antes que los juvenólogos, expertos y todo eso, es ver por dónde los chavos, qué les gusta, y se lo agarran y lo venden, lo ofertan como industria cultural, y esto tiene dos consecuencias. La primera es que ganan mucho dinero, eso no tiene duda, y por eso lo hacen, por ganar dinero. Pero la segunda es que tiende a convertirse en una moda, ¿no? Entonces se replica, se le quita, se le rasura todo lo contestatario, todo lo que tiene que ver con la protesta, con la así como descafeinado, pues, y se venden los medios y se vuelven millonarios en centros culturales. Pero también, digamos, socialmente funciona para esto. Como decía hace rato, pues se entiende que es un problema, ¿verdad? Que los punks anden ahí de anarquistas o los hip hoperos anden criticando a la policía y todo esto. Y entonces lo vuelven moda y le rasuran todo esto. Pero aquí en Guadalajara y no me limitaría a la música, en los tiempos de los años 80 hubo un momento muy fuerte de bandas, pues, de pandillas, ¿no? Que no tiene que ver con lo que está sucediendo ahorita por la violencia, por la presencia de la plaza en muchos de nuestras colonias, ¿no? De nuestros barrios. Pero en aquel entonces hubo un momento muy fuerte que se consolidó con el Bush, que se conocía las Bandas Unidas del Sector Hidalgo, que tenía mucho vínculo entre chavos pandilleros y en aquel entonces estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras del UDG, que hoy es el CUSH, pues, el de Ciencias Sociales, que está en el viejo CUSH allá por la Normal, pues. Y ahí fue muy fuerte toda lo que se llamó la literatura de la banda, o sea, chavos que escribían poemas, cuentos cortos en fanzines que engrapaban y fotocopiaban y se repartían, pero que retrataban muy bien toda la represión que vivían, la problemática que vivían, ¿no? Después yo creo que vino el movimiento punk aquí en Guadalajara fuerte, incluso hubo algunos grupos, dos por lo menos, grupos de skinheads que en el momento original skinhead también son socialistas, después se convirtió en Inglaterra y en Europa en un movimiento fascista por ciertas razones que no puedo aquí extender, pero inicialmente también fue un movimiento contestatario de izquierda, y aquí en Guadalajara también hubo del Rush, pues, algunas expresiones en ese sentido. Rush era Red and Anarchist Skinhead, y luego el hip hop, los raperos de hoy en día, hay muchas propuestas muy interesantes, y también otro tipo de músicas más, digamos, más convencionales, por llamar de alguna manera, jóvenes artistas desde que hacen videos, que hacen también música electrónica, música de otro tipo, que son dignos de reconocimiento, ¿no? Pero realmente es una problemática que eso se difunda, ¿no? Actualmente es más fácil porque
pues se compra una computadora, micrófonos y ese tipo de cosas. En mis tiempos, pues grabar un disco, un cassette era para supermillonarios nada más, pues ahora es más fácil esa difusión, pero también los canales son distintos, por no llamarles marginales. Yo ahorita conozco muchos chavos, sobre todo pandillas, que hacen un rap muy interesante, pero su canal de distribución o de difusión es el YouTube, ¿no? Y tienen miles y miles y millones de visitas, pero no son, digamos, no están en el mainstream, ¿no? No son chavos que graben discos, que sean rockstar y todo esto, ¿no? Pero sí, Guadalajara, digamos, se ha caracterizado como todos los lugares, ¿no? Por tener propuestas muy interesantes. ¿Hay temáticas particulares de aquí de Guadalajara que digamos que solo ves aquí o que son, pues dependen mucho de la situación de la ciudad? O sea, algunos temas o ejemplos que tengas en mente o sea, temas particulares de los que se protestan, digamos que solo aquí. Bueno, sí, los temas generales como cuestiones que tienen que ver con exclusión, con pobreza, con violencia, con los apaños de las policías, todo esto, pues sí, como en muchos lados. Lo que sí te puedo decir que es más fuerte acá, no exclusivo, pero sí más fuerte, es una crítica fuerte a lo que tiene que ver con digamos, el pensamiento conservador, ¿no? O sea, sí ubican que Guadalajara es una ciudad conservadora, con una moralidad, digamos, que no encaja mucho con la forma de pensar de ellos y que muchas veces expresan en canciones o en grafitis o en fanzines, ese tipo de cosas, ¿no? No dudo que en otras ciudades exista, pero digamos, aquí en Guadalajara yo sí le daría ese elemento distintivo, ¿no? De criticar o de inconformarse o de tratar de posicionarse aparte de esta posición conservadora que caracteriza, o que nos gusta decir que caracteriza a Guadalajara, pero que estos chavos y muchos otros movimientos dan cuenta que abajo, adentro en Guadalajara no es tan conservadora, ¿no? Que como decía hace rato, estos cajones, pues nos ha gustado también poner el cajón que Guadalajara la conservadora, pero también hay movimientos muy interesantes, ¿no? En distintos ámbitos, pero sí normalmente es una cosa que critican muy fuerte, ¿no? Hola, buenas noches. No sé si has sondeado un poquito en ese tema, pero ¿alguna descripción o concepto que tengan los jóvenes de la autoridad? Sí, bueno, normalmente, digamos, ¿cómo decirlo? Porque también no es hablar de todos los jóvenes, sino caería en lo que estoy criticando, ¿no? Incluso son los menos, ¿no? También me peleo mucho con estos formas estigmatizadas entre la juventud, ¿no? Esta idea de que el joven es rebelde por naturaleza. Digo, yo respeto mucho a Salvador Allende, pero eso que vino a decir aquí en el auditorio de la Universidad de Guadalajara, de que ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción, recuérdame, biológica, una cosa así, ¿no? No es cierto. Yo, según mi experiencia, puedo demostrar que la inmensa mayoría de los jóvenes no son rebeldes y no tienen nada de malo. O sea, no son jóvenes, qué chafas, no, porque el papel de la juventud no es ser rebelde por sí, por naturaleza, ¿no? Entonces, sí, digamos, hay una cierta rebeldía. Entonces, esto normalmente se van a estas cuestiones de las culturas juveniles, ¿no? Y sí critican mucho ese autoritarismo, ¿no? También tiene que ver con estas cuestiones de referentes culturales que ellos sigan, ¿no? El punk, como decía hace rato, es anarquista, entonces toda autoridad, desde el rey de Inglaterra hasta el papá, son una mierda, como dicen ellos, ¿no? Entonces son fuertes, el hip hop, todo esto, sí son muy, digamos, muy sensibles a ese autoritarismo que viven desde casa con el policía que los para. Un chavo me decía, ¿por qué no me interesa la política formal de los partidos? Porque a mí finalmente no me importa si gobierna Morena, PRD, PRI, PAN. Eso a mí me tiene sin cuidado. Yo lo que quiero es que el policía del barrio no me detenga nomás por mi facha o nomás porque se le dio la gana, ¿no? Entonces ese autoritarismo es el que rechazan mucho, ¿no? Hola, buena tarde. Ahorita decías sobre la realidad que nos va rebasando, ¿verdad? Y cada vez que queremos alcanzar ya la verdad, pues ya nos desfasó 20 años. Se ha escuchado que ahorita los jóvenes no quieren tener hijos
Entonces eso, sobre todo en las zonas urbanas, digamos las zonas urbanas que son ahorita, digamos, la mayor migración que hay en la sociedad. Y esto de no tener hijos que se ha escuchado, pareciera ser que va a haber una crisis de jóvenes en unos 10, 15 años. ¿Eso acarrearía un gran problema social o no? Digo, en este sentido de la autoridad. Bueno, volvería a esto de problema, o sea, ¿por qué problema, no? O sea, porque va a haber menos jóvenes y por lo tanto va a haber menos población y nos vamos a acabar con... No. Yo lo que te podría decir es que no es tan cierto esto que la inmensa mayoría de los jóvenes no quieran tener hijos, ¿no? Sí estoy de acuerdo en que un discurso que ellos construyen tiene que ver con, y no todos, otra vez, no todos los jóvenes, tiene que ver con un posicionarse fuera de lo que la sociedad espera. ¿Qué espera la sociedad? Que estudie, que trabaje, que se case, que tenga hijos, que compre su casa, todo. Entonces, están tratando de, no todos, insisto, pero están tratando de decir, bueno, eso no necesariamente es para mí, o no lo quiero así tal cual. Y discursivamente muchos te dicen, no, ya no quiero tener hijos, o si los tengo, los va a hacer a los 36 años, ¿no? O sea, yo quiero reventarme, pero lo que yo te diría es que conforme pasan las biografías de cada uno, claro que optan por eso, piensan al menos en eso. Hace rato ponía el caso del embarazo adolescente, o sea, y también tiene que ver con clase social, pero al menos en las clases sociales empobrecidas hay una fuerte sentimiento, y no nada más por las mujeres, no nada más por las chavas, de ser hijos, de tener hijos, de ser familia. Algunos chavos un poco más, digamos, que han tenido contacto con propuestas alternativas, sí construyen un discurso, como decía hace rato, de ser distintos, ¿no? De no tener hijos, sobre todo apartarse de lo institucional, o sea, me voy a ir a vivir junto, no me voy a casar. No va a tener hijos, muchas veces voy a adoptar uno nada más, y ya que esté grande, ¿no? No quiero un trabajo donde esté en una oficina horas y horas y me paguen poco, yo quiero ser mi propio jefe, entonces quiero un empleo, una forma de ganarme el dinero distinta. Claro, están como... Y eso no nomás con los jóvenes, o no saco mi INE, no voy a votar, ¿no? O sea, todo lo institucional, un poco como decir, no me voy a ir para allá, insisto, no todos. Pero también hay que entender los discursos que construyen el momento en el que están pasando y las experiencias que ellos tienen. Yo sí me he topado con muchos chavos que te dicen así, no, y en 3, 4 años empiezan a decir, bueno, sí sería bonito, ¿no? O sea, o a lo mejor no te dicen ya mañana me voy con mi chava y voy a tener hijos, pero ya lo consideran como parte de sus trayectorias de vida, ¿no? Los que lo consideran también, porque algo muy importante y es algo muy alarmante que yo estoy viendo en los jóvenes, es que muchos jóvenes, sobre todo en las clases desfavorecidas, no tienen un proyecto de futuro, o sea, y eso es muy peligroso. Porque al no tener un proyecto de futuro se enganchan con la plaza, se enganchan con cualquier cosa, se van a Estados Unidos, cualquier cosa, y platicando con ellos mismos dicen que yo no me veo, por eso muchas veces dicen que no les importa tener, o no quieren tener hijos. Pues si yo no me veo, yo a veces les digo, ¿cómo te ves de grande, de adulto, con hijos? No, yo no me veo de grande, no, deja tener hijos o no. O sea, yo en unos años no voy a estar aquí. Hasta un pandillero decía, si me veo en un cajón, ¿no? O sea, ya no voy a estar aquí, ¿no? Porque desgraciadamente como sociedad no le estamos ayudando a construir un proyecto de futuro. Y tú sabes que cuando alguien tiene un proyecto de futuro, lucha, ve algo allá y trata de irse para allá. Cuando no tienes eso, cualquier cosa vale la pena, y puede pasar muchas cosas, ¿no? Yo creo que parte importante de lo que debe hacer las ciencias sociales, claro, en coordinación con el gobierno, con la sociedad civil, con los padres de familia, con profesores de las escuelas, con todo el mundo, es trabajar en esta construcción de futuro biográfica de los chavos, porque muchos están abandonando eso, y eso sí es un problema, basta que tengan o no hijos, ¿no? Hola, mi nombre es Rosa María y nosotros colaboramos en Santa Cecilia, en una asociación civil que está inserta ahí, donde sabemos que tú hiciste un proyecto de intervención con las pandillas. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero te voy a decir una, que es lo que comentabas, es cómo dejar que ellos realmente se manifiesten como son y diferenciar esa manifestación de nuestros paradigmas, nuestras definiciones, que nuestra experiencia ha sido muy violenta para ellos. Yo llego con una historia personal hasta de mi propia juventud, llego con una historia personal de mi profesión,
de una historia personal y con esa la defino, ya defino al joven. Y es muy difícil, porque se requiere voluntad, que nos deshagamos de esa mirada y que dejemos realmente que ellos se manifiesten, aunque no nos guste su manifestación. Entonces, aparte, los metemos al filtro de si me gusta o no me gusta tu manifestación, si es propia o no es propia, si es adecuada o no es adecuada. Entonces pasan demasiados filtros y perdemos demasiado tiempo y no terminamos de dejar que ellos se manifiesten. Entonces, nosotros como interventoras ahí o educadoras sociales nos hemos topado con esa problemática. O sea, ¿cómo hacer para empezar a diferenciar? Esto es mío y no es su definición, ni he permitido que se defina. Y en segundo, ¿cómo no caer en la trampa? Porque caemos en la trampa que hacen los gobiernos. El gobierno define rápido porque necesita generar un proyecto para supuestamente resolver una problemática que ya definió sin ellos, desde el adultocentrismo que dices tú, pero entonces les va a resolver la vida. Entonces nosotros, asociaciones civiles que estamos insertas en esas colonias, hacemos lo mismo. Hacemos diagnósticos, definimos problemas sin ellos, intentamos resolver la vida sin ellos y a fin de cuentas volvemos a hacer lo mismo violento, porque para mí es una violencia bien sutil y no solucionamos nada y ni siquiera generamos diálogo. Mi frustración es que no sé generar diálogo con una población con muchas problemáticas desde mi perspectiva, pero a lo mejor ellos no tienen ellos ni siquiera lo conciben como una problemática. Entonces, bueno, yo estoy así como muy angustiada porque siento que la realidad es muy amplia y ellos son un caleidoscopio. No hay un joven, hay muchísimos jóvenes, aunque sea una sola colonia. Entonces, a partir de su manifestación, cómo dialogar y cómo generar estrategias que realmente ellos generen su futuro, no yo, porque yo me voy a ir. Claro. Los gobiernos cambian. ¿Cómo ellos pueden recrear un futuro? Porque, bueno, en Santa Cecilia se están matando, o sea, no a balazos. El índice de suicidios adolescentes ha aumentado y eso es nuestra angustia. O sea, ya ni le llegamos. O sea, que nosotros al principio decíamos que no entren a pandillas y ahora decimos, no, sí, que entren a pandillas, pero que no se maten. ¿Sí? Bueno, esa es mi angustia que ya saqué aquí a ti. Sí. Muy válida tu angustia. No, mira, para angustiarte un poquito más te diré que es difícil, es sumamente difícil. Y yo te podría tratar de colaborar con mis experiencias. Ese proyecto que hicimos en Santa Cecilia y en Santana Petitlán, hemos intervenido en colonias de Guadalajara, de Zapopan y de Tlaquepaque. Tonalá nunca se nos acercó, malvados. Pero bueno, fue todo un reto porque a mí me buscaron los gobiernos municipales para hacer un trabajo de intervención. Y uno dice, caray, no, pues si yo nomás hago estudios y hago el libro y ustedes son los que tienen que trasladarlo, traducirlo a políticas públicas, esa es su chamba. La mía es generar el conocimiento, que nunca sucede, ¿verdad? Porque un político nunca lee un libro para definir políticas públicas. Y ahí hay experiencias fuertes en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, cuando a mí me buscaron para eso, era claro, hay que hacer la investigación, ver qué problemas hay y hay que intervenir para incidir en esa problemática. Y dije, wow, o sea, ahora sí, ¿verdad? Bueno, lo primero fue la exigencia de precisamente definir los problemas con los chavos, ¿no? Porque era intervención con pandillas violentas en estas colonias, ¿no? Cosa que desde los gobiernos municipales decían, nosotros ya sabemos cuáles son los problemas, pues es la violencia intrafamiliar, son las pandillas, la violencia entre pandillas. Ok, qué bueno que lo sepan, pero vamos viendo qué saben los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendo? El diálogo, no hay de otra. Sentarte a platicar con ellos. Algo que yo tengo de experiencia es que al principio, como decía hace rato, es bien difícil, ellos ponen una barrera, porque soy adulto simplemente, digo, pero más que ando así, de todas maneras, y eres fuereño, ¿no? Y con las pandillas es mucho más difícil porque hay cosas que la policía puede seguir ahí, entonces es más difícil, pero hay que buscar la manera. Te recomendaría que leyeras algo sobre metodologías horizontales, de lograr cierta empatía, cierta confianza. Una cosa que me ha funcionado mucho es decirle a los chavos, aquí nos vemos en la esquina,
Si a ti te dicen aquí en el barrio el tuercas o el chimpa, para mí serás el tuercas o el chimpa. No me interesa tu nombre, no me interesa dónde vives, no voy a preguntar dónde vives para irte a buscar, no, aquí nos vemos, si vienes bueno, si no, no. Claro que luego eso no llega, ¿verdad? Y entonces en la universidad te dicen, ¿qué vas avanzado? Híjole, pues no he podido avanzar. Y luego no te dicen y te ven con desconfianza, pero hay que lograr esa empatía, es complicada, pero si la logras, de veras son chavos necesitados de ser escuchados. Te hablan y te dicen y te empiezan a soltar todo, ¿no? Entonces, primero era eso, decirles, aquí nos vemos cuando quieras. Segundo era, bueno, también por cuestiones de violencia, era entrar a estas pandillas o a estos barrios con gente del barrio. De ustedes como organización civil ahí deben de ya conocer, pero siempre el cura de la parroquia, siempre el señor que vende en la tienda y que ahí tiene las maquinitas donde están perdiendo el tiempo los chavos y compran las caguamas, o muchas veces a partir de organizaciones civiles que tienen un trabajo ya de años ahí, con comedores públicos, con asistencia. Gente que nos conozca, que no seas un completo extraño, porque pues si bien te vas, sales sin tenis y ya, ¿no? Pero pueden suceder otras cosas. Actualmente también es un reto porque el simple hecho que tú llegues y los entrevistes, y obviamente yo no uso grabadoras, ¿verdad? Ojalá pudiera, pero no uso grabadoras, pero el simple hecho que tú estés ahí en el barrio platicando con él, como seas tú te vas y tú no sabes si la plaza, o sea, no nada más te pones en riesgo tú, estás poniendo en riesgo al chavo, porque el chavo a ver si le creen que hablaron de problemas sociales, ¿no? Y puede tener repercusiones muy serias, ¿no? Entonces, un poco este tipo de acercamiento. Otra cosa que me ayudó mucho es que, bueno, como eran proyectos financiados por el gobierno, con bolsas, con bastante dinero, de a una cosa que antes se llamaba Subsemún, que era subsidio para la seguridad de los municipios, que por las altas tasas de inseguridad, el gobierno federal puso mucho dinero para atacar problemas de inseguridad y violencia, y los municipios lo bajaban concretamente a ciertas problemáticas. Así fue acá. Y cuando vimos esas bolsas dijimos, hay que quitárselos a los políticos, ¿no? Porque este es dinero que debe de servir para este tipo de cosas. Me pude conformar un equipo de trabajo bastante amplio y, bueno, con ciertos especialistas en video, que también son nuestras experiencias, se las platico, trabajo de campo, otros chavos que iban a trabajo de archivo, a reconstruir la historia de los barrios, todo esto. Y lo que hice, porque yo doy clases en sociología y antropología, bueno, antes daba en antropología de la Universidad de Guadalajara, es que me apoyé como asistentes de campo en jóvenes estudiantes que yo conocía por mis clases, que tenían cierta visión, pero sobre todo que provenían de este tipo de barrios, ¿no? Porque más que platicarle a un chavo de clase media o alta, mira, aquí suceden estas cosas, estos chavos lo han vivido y afortunadamente estudian en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Pública, pero se saben mover en el barrio, se saben mover ante pandillas, se saben mover ante estas problemáticas. Eso también me ayudó muchísimo, les debo mucho a este equipo de trabajo, ¿no? Hombres y mujeres también, porque ya había tenido la experiencia de en algunas pandillas tratar el tema de cómo los varones se agandallan a las mujeres dentro de la pandilla y que ni las toman en cuenta para muchas cosas. Al tratar de platicar con las chavas, pues el simplemente ser hombre no se abrían. Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas, pero si es tiempo, es dialogar, entender primero que, o sea, que ellos entiendan que no te interesa dónde viven, todo esto, pero que sí te interesa saber qué es lo que están pasando, qué es lo que están viviendo. No decir, oye, ¿cómo vives la violencia intrafamiliar? Oye, ¿cómo es el gandalla el policía cuando te agarra? A ver, como decía hace rato, vamos viendo qué pasa aquí, cuál es tu problema, ¿no? Obviamente también fue un trabajo preventivo, es decir, con pandillas para que no se inserten en el crimen organizado. Ya el trabajo con pandillas metidas en el crimen organizado es otra cosa, muy distinta, ¿no? Y eso también implicaba ciertas cosas, porque también lo que hablábamos con ellos, y con ellos fue fácil, pero hablar de este tema con las autoridades municipales de seguridad pública y todo esto era más difícil. Fue decirles, a ver, entendamos que lo que vamos a hacer no es desintegrar a las pandillas, no es desaparecer a las pandillas, porque es una formación colectiva de los propios chavos que tiene añísimos y que va a seguir existiendo, y no crean que nosotros vamos a regresar a, bueno, de 1000 pandillas ahora más hay 150. No, lo que tratamos de hacer es que la pandilla no se integre al narcotráfico y que construya caminos no delictivos, ¿no? Normalmente tiene que ver con líderes, porque
también dentro de la banda dicen, no, aquí no hay líderes, somos todos iguales. No, ciertamente también hay ciertos chavos que si los líderes se van hacia la cuestión delictiva, todo el grupo jala para allá. Hay que trabajar honestamente con los líderes, no para manipularlos, pero ciertamente encontrar la manera en que, como ellos ven las cosas, hacerles ver que no necesariamente tiene que ser por una competencia violenta, simbólica con las otras pandillas. Te pongo concretamente el caso. Cuando íbamos a trabajar, parte de las necesidades era implementar talleres con ellos, ¿no? Ok, ¿de qué vamos a implementar talleres? Entonces, obviamente, los funcionarios públicos, bueno, uno de resolución de conflictos de vía pacífica, otro que tenga que ver con empleabilidad, ¿no? Todo este tipo de cosas, y bueno, pues para que también sirva para que encuentren chamba, pues un taller de carpintería, de albañilería. Entonces ahí se dice, a ver, o sea, sí, si quieres enciérralos en el mismo círculo, como eres pobre, nada más aspiras a ser albañil, ¿no? Primer lugar, ¿no? O sea, ahí, quédate ahí, ¿no? Y segundo lugar, muchas de estas familias donde están estos jóvenes van construyendo su casa conforme van teniendo dinero y luego se casa la niña y se va y le hacen otro cuartito. De veras que de albañilería saben mucho más de que un tipo le vaya a dar a taller. O sea, ellos lo hacen empíricamente, pero lo hacen. Entonces empezamos a discutir y no, creo que por ahí, ¿no? Vamos viendo con ellos si quieren un taller de albañilería o qué tipo de talleres. Claro, unos eran como forzosos, en estos términos de resolución pacífica de conflictos, pero empezamos a hacer, bueno, pues, ¿por qué no uno derechos humanos, no? O sea, vamos viendo, o sea, que ellos conozcan sus derechos humanos, sus derechos sexuales, no, pero es que son chavos, tienen derechos sexuales, ¿no? Masculinidades alternativas, ¿no? Enseñarle al chavo que se puede ser hombre y bien hombre sin necesidad de la violencia. O sea, empezamos a pensar, pero en términos de actividades más, porque también los chavos, la intervención tenía que ver con que hicimos un concierto de rap, ¿no? Porque vimos que el rap era lo suyo, ¿no? Aunque en Zapopan, en Guadalajara también estaba esta cuestión del reggaetón y otro tipo de música, pero la idea era como hacer este concurso porque es como los puedes jalar, ¿no? Y a los ganadores pues grabarles un disco, difundirlo, todo esto, pero esos estaban obligados a tomar los talleres y otros que quisieran, pero los que ganaron los proyectos tenían que tomar los talleres. Y entonces, bueno, en términos de empleabilidad empezamos a ver qué hacían ellos, ¿no? Graffiti. Bueno, vamos dándoles un taller de aerosol, de aerógrafo, y un poco vinculando, si te gusta esto, bueno, pues puedes trabajar en talleres de coches, pintando. Claro, no vas a hacer la banda rifa, ¿verdad? En el coche, nomás vas a pintarlo de verde, pero bueno, eso en el barrio haces lo que quieras, pero aquí una cosa que encontramos es que muchos de estos chavos tienen perros pitbull, tú debes de conocerlo, ¿no? Que ciertamente los usan para peleas entre pandillas, para asaltar, incluso se acercaron a nosotros y nos dieron, mira, aquí le doy este DVD, puras peleas clandestinas de perros pitbull, con apuestas y todo esto. Y entonces, a ver, yo dije, hay mucho gusto por el pitbull, ¿no? Que viene por toda la cultura chola en Estados Unidos, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso que les gusta tanto, que no sea una cuestión delictiva, ¿no? Y que pues, sobre todo no sea una cuestión falta de ética incluso para el animal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hicimos un concurso, machos, hembras y cachorros, ¿no? No podían entrar los que estuvieran visiblemente con heridas de peleas, ¿no? Y bueno, ganaron unos, los premios eran costales de croquetas, collares de estos picos así que les encanta, ¿no? Pero entonces tenían que tomar un taller sobre los perros precisamente. Entonces lo que les hicimos, yo me puse a investigar y encontré que en la Asociación Canófila Mexicana no hay un pedigrí para los pitbull y los bully, que es otro tipo de perro que es muy similar, por supuestamente esta agresividad innata que tienen los perros. Eso no es cierto, o sea, son entrenados para eso, ¿no? Ahora en las noticias ven que un pitbull mató a un niño y que si el perro es agresivo, los vuelven agresivos. Claro, tienen ciertas características de reacción, pero si tú no los entrenas a ser agresivos, hasta son niñeros, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces me puse a investigar, pero la Asociación Canófila Mexicana no daba un pedigrí precisamente por estos estigmas sobre los perros, por estas ideas. Entonces encontré que en Estados Unidos, porque venía de allá, dije, bueno, ¿y qué hacen en Estados Unidos? Encontré que en Estados Unidos hay una asociación que sí da un reconocimiento muy igualmente válido mundialmente, vale como un pedigrí.
Y para sorpresa mía había una oficina de esa asociación aquí en Guadalajara. Entonces fui a visitarlos y entonces entre los premios era darle ese reconocimiento a los perros. Y el taller consistía en entender que con ese reconocimiento podían cruzarlos, podían tener cachorros, hacerle un negocio, vender los cachorros, que con ese reconocimiento pueden venderlos más caros, cuidarlos y reproducirlos para venderlos, y que en una pelea clandestina los pueden arriesgar y los pueden perder en un minuto. Y creo que eso funcionó. Otra cuestión, por ejemplo, que no funcionó, pero ahorita les digo por qué, es que muchos de ellos, aparte del graffiti, de música rap, obviamente también les dimos talleres para saber mezclar pistas, cantar, todo esto, porque como decía hace rato, y ahora con una laptop y un micrófono bajas de internet las pistas y ya tienes tu canción. Entonces un poco contratamos a DJs que saben de esto para que les dieran talleres, pero otra cosa que vimos que les interesaba mucho, ellos demandaban poner gimnasios para entrenar esto de las artes mixtas, de estos peleos de la UFC, que pues sí son sumamente violentos, pero bueno, es un deporte, ¿no? Cuando lo propusimos en los ayuntamientos, precisamente se dijo, no, es que es un proyecto en contra de la violencia y eso es algo sumamente violento. Entonces, eso no. Entonces yo por más que argumenté, miren, hay que ver en historia mexicana, ¿ustedes cómo creen que los grandes campeones de box en México se hicieron campeones? El Púas, todos estos, Carlos Zárate, eran chavos que vivían en barrios conflictivos, que se metieron en un gimnasio y entrenaron box para defenderse de lo que estaban viendo y que se volvieron campeones mundiales de box. Ahorita es este nuevo deporte. ¿Por qué no pensar que la colonia Jalisco, que Oblatos va a tener campeones nacionales, regionales, mundiales, latinoamericanos, lo que sea? Y poner los gimnasios, es un deporte, o sea, también parte del deporte es, bueno, sí, son agresivos, son golpes, pero es saber canalizar esto y no agarrarte a golpes con cualquiera que veas en la calle, ¿no? Eso sí no funcionó porque los autoridades dijeron no, creo que también tenía que ver con el costo de poner los gimnasios, pero el argumento de las autoridades fue, eso es violencia y eso no vamos a trabajar acá. Entonces, yo creo que sí hay la necesidad de una cierta creatividad, de ver lo que les gusta y están haciendo ya, porque lo están haciendo ya. No necesariamente lo que hacen es un delito por sí. A lo mejor por ciertas normas sociales, por ciertas circunstancias que viven, se puede o caen en eso. El ejemplo más que siempre pongo es que muchos chavos en estos barrios populares se salen a la esquina porque en su casa literalmente no caben. Como ustedes saben, en esta edad buscan ya los chavos y las chavas un espacio personal, separado de la familia, de los hermanitos, ¿no? Que muchas veces en estas casas no la tienen, ¿no? No pueden estar solos ellos en sus espacios. Entonces salen a la calle, a la esquina, en la banqueta, encuentran a chavos exactamente en las condiciones, se sientan, se compran una cerveza, una caguama, que socializan. ¿Y de qué platican? Pues de que la novia los dejó, de que reprobaron en la secundaria, de que su papá les pegó. Exactamente lo mismo pasa con los chavos de clase media y alta. Nada más que los chavos de clase media alta tienen su cuarto, tienen su computadora, su internet, y cuando quieren platicar con los amigos, pues agarran el coche y nos vemos en el videobar de Chapu, ahí cotorrean. ¿Y de qué platican? De que la novia los dejó, de que Pero estos chavos lo tienen que hacer por condiciones sociales, lo tienen que hacer en la banqueta. Entonces pasa el policía, efectivamente ingerir bebidas alcohólicas es una falta administrativa, entonces, y empiezan los problemas. Además, estar sentados allí en la banqueta, pues los pone ahora actualmente a la plaza, que lo checan, que mira, pues aquí están, les doy 5,000 pesos y nomás avísame cuando venga la policía, ¿no? Entonces empiezan a involucrar en este tipo de cosas. Pero yo creo que podemos encontrar con ellos, y de acuerdo con ellos, no imponiendo nada, este tipo de cosas que ellos hacen ellos y dándoles un sentido que no necesariamente sea delito. Y ellos entienden perfectamente que puede ser productivo, que puede ser alguna forma de ganar dinero y que ciertamente ayuda a acabar con esta violencia. Ellos mismos dicen, es que nosotros nos defendemos, pero la violencia está muy fuerte. O sea, ojalá, si todos dijeran ya, fuera violencia, fuera pistolas, fuera, nosotros lo firmamos, pero no, la realidad no es esa. Entonces, sí hay mucha creatividad, mucho diálogo con ellos, porque pues también, pues como uno tienen ideas, ¿verdad? Pues sí, yo quiero ser el próximo vocalista de Queen, a ver, cúmplemela, ¿no? Entonces sí, o como aterrizarlo, ¿no? El rap, incluso el concurso que hicimos, dijimos, aquí va a ser el concurso, vengan a cantar lo que se les dé la gana,
nada más que para ganar esto de que graben sus discos, pues no hablar de sexo, de violencia y de sustancias ilícitas, ¿no? Y algunos chavos se metieron, se comprometieron, le buscan por ahí, ganaron parte del premio, aparte, de grabar el CD y regalárselos la idea era que vendieran esos CDs y con ese dinero se compraban una laptop, más micrófonos para seguir trabajando, hacer estudios precarios, pero estudios de grabación que nos dimos unas vueltas y servía porque empezaban a motivarse por eso y muchas veces nos pasó que pandillas completamente rivales alivianaban el conflicto porque sabían que la pandilla ya que son unos hijos de tal por cual y los odiamos, pero el vato rapea muy bien. Entonces vamos a invitarlo a hacer un acoplado que le llaman ellos. Entonces, digamos, es como una semillita, ¿no?, que va aprendiendo. Y claro, aparte decía del premio de grabar este disco, estas copias, ¿no?, eran 2,000 copias para cada proyecto. El que nos está ayudando, cineasta, videoasta, pues, Jonás, dijo, pues vamos haciéndole un videoclip, que escojan de sus canciones una canción, entre ellos los artistas de la cámara, los chavos, los artistas del rap y nosotros como directores del programa, del proyecto, y vamos escogiendo una y hacemos un videoclip para que lo difundan también por YouTube y todo esto. Claro que los chavos lo primero que pensaron, independientemente de cuál canción, ¿y cómo lo ven el videoclip? No, pues vamos en una limusina, con chavas en bikini, con un guato de mota y con oro, y pues es lo que ven, ¿no?, ellos, ¿no?, en el rap gangsta que le llaman, en este estilo de rap. Pero no, a ver, vamos pensando algo más creativo, y lograron hacer, ojalá pudiera enseñarles, lograron hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que no entendemos es que ellos están en un mundo que ven ese tipo de cosas, y lo que tenemos que hacer, hace rato un poco decía, para construir ese proyecto de vida, también enseñarles que hay otras puertas, ¿no? Desgraciadamente, económicamente, para ellos la puerta de salida es la migración ilegal a Estados Unidos o el narcotráfico. Tratar de enseñarles que hay otras puertas posibles, ¿no?, que no son seguras, que no se van a volver millonarios, que no, tal vez no les cambie la vida, pero que por lo menos los va a alejar de que un migra loco en Estados Unidos les dé un disparo en la cabeza o que la plaza los maten, ¿no? Tuvimos desgraciadamente el caso del Fax, un chavo muy creativo que ganó el concurso, un rapero muy, muy bueno, que desgraciadamente un día regresamos al barrio, con muchos de los que grabaron sus discos, realmente se volvieron rockstar en sus barrios, ¿no? Salíamos y caminábamos por ahí, y la gente del barrio se acercaba y fírmame el disco y déjame sacar una foto, y eso les cambia la vida, pero este chavo, pues un día se le acercó la plaza y le dijo, te pago 12,000 pesos porque me cuides a un tipo que tenemos secuestrado ahí. Se le escapó el tipo y lo levantaron, ¿no? Entonces 1 año y medio que no sabemos de él, porque no queremos reconocer que a lo mejor ya no está con nosotros, pero eso es lo que tienen allá a la mano, y estas búsquedas es un poco tratar de alejarlos de eso, ¿no? No volverlos ricos, no volverlos el rapero, porque ellos obviamente tienen esta idea de ser como 50 Cent o con Tupac, ¿no?, el pandillero que se volvió multimillonario en el rap, o el grafitero que entró como artista conceptual. No podemos garantizar eso, pero sí por lo menos podemos hacer que se interesen en algo distinto a esas oportunidades que como sociedad son las únicas que les hemos acercado durante ya muchos años, ¿no? Ánimo, cuesta trabajo, pero es necesario tu trabajo. Rogelio, en ese cajón de juventud en el que se integran muchos prismas de colores en los jóvenes, no sé si has trabajado con grupos de jóvenes que no pertenezcan a bandas, pero al fin de cuentas jóvenes, quizá de clase media, en donde están viviendo también qué problemáticas ellos. Uh-huh. Y pienso, por ejemplo, a lo mejor en una problemática, en esa necesidad de independencia que están teniendo los jóvenes, que sin embargo, de verdad, por una situación de escaso trabajo o de trabajos mal pagados, los están haciendo permanecer muchísimo más tiempo
en casa, a pesar de que aborrecen a papás, por este deseo de independencia y bueno, esas fricciones. No sé si has intervenido también o platicado con ese tipo de grupos de jóvenes. Sin intervenido no, porque esto nada más ha sido con pandillas violentas, pero sí he hecho trabajo de campo con chavos hipster, que son de lana, pues, con otro tipo de chavos, pues, de clase media y alta, ¿no? Porque antes sí, yo me acuerdo, digo broma, era mucho más fácil antes estudiar esto porque había de dos, o chavos fresas o cholos, ¿no? Entonces trabajar con cholos, ¿no? Pero ahora hay una diversidad y yo digo precisamente que ya hay una diversidad de chavos de clase media y alta con problemáticas muy fuertes. Entonces, como sociedad estamos fallando. Ya nomás no son los pobres, ¿no? Hace tiempo me tocó platicar con muchos chavos grafiteros, taggers, de lana, o sea, de coches de último modelo, repleta la cajuela de aerosoles, ¿no? Una vez me llamaron del Club de Golf de Zapopan, el que está por Plaza Patria, y estaban espantadísimos porque en el baño había graffiti, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Son satánicos? ¿Qué dicen estas cosas? Entonces fui, vi, leí, dije, bueno, pues sí son grafitis de la cultura tagger, del hip hop. ¿Y qué nos habrá hecho los trabajadores de aquí? No, los hicieron sus hijos. ¿Cómo? Los hicieron sus hijos. O sea, ya para un chavo que su papá va al club de golf y que se grafitea porque no tiene otro espacio donde manifestarse, ahí está la problemática, ¿no? Entonces, intervenido no, pero sí hay ciertas problemáticas. Esto de permanecer en casa también es un poco pragmático por parte de los chavos, pero no nada más en México o en países jóvenes. Me tocó la oportunidad de estar en una estancia en Cataluña, en Girona, y allá también sucede mucho. Cada vez los jóvenes salen más tarde de sus casas, 29, 30, 32, 34, pero también tiene que ver con falta de proyectos de consolidarse, ¿no? Incluso en estos países, pues el desempleo o la posibilidad de adquirir un piso, como le llaman allá, un departamento, no es tan fácil. Entonces los chavos empiezan a trabajar, tienen dinero y dicen, ok, me voy de mi casa a poner un departamento y todo lo que gano se me va a ir en renta y en comida, o me quedo con papi, que sí, cómo friega papi y mami, vea que me comunique, pero todo ese dinero me lo gasto en mi diversión. Voy al antro, voy a la fiesta, mi ropa, pues lo hacen, ¿no? Pero precisamente tiene que ver con esta situación de que no hay opciones, ¿no?, muy claras. Antes sí era una trayectoria que si no funcionaba para los jóvenes, todos los jóvenes, ¿no? Estoy hablando de los 50, 60 al menos en este país, ¿no? Que era como una trayectoria muy lineal de que nazco en una familia nuclear, gracias a eso puedo entrar a la escuela, gracias a eso puedo conseguir un trabajo y gracias a eso puedo independizarme y formar mi familia propia. Eso se rompió, ¿no? O sea, no por estar en una familia te garantiza estar en una escuela, no por acabar estudios te garantiza tener un empleo formal, digno, todo eso. Yo tengo alumnos egresados de doctorado con su diploma, que de broma les digo los ninis académicos, porque con doctorado no encuentran trabajo, y no por conseguir un trabajo, precisamente por esta flexibilidad del trabajo y informalidad y todo eso, les asegura independizarse y tener un departamento, una familia propia, ¿no? Entonces todo está roto y los chavos no encuentran cómo moverse ahí, ¿no? Parte de esto de que, como decía hace rato, de que lo que definimos como juventud ha ido creciendo, cada vez más jóvenes, cada vez más viejitos, pues, tiene que ver más jóvenes, porque por los medios de comunicación, todo eso, internet sobre todo, pues cada vez están más conscientes de muchas cosas que pues en mis tiempos no había internet, entonces eras más inocente, digamos. No, los chavos ya nos rebasan desde los 9, 10 años, 12, ya tienen mucho acceso a información, buena y mala, porque en internet hay buena y mala. Pero en la parte de acá tiene que ver con lo que estamos platicando, porque la juventud se supone que acaba cuando te emancipas de tu familia y ya te integras como una persona productiva, Como no está pasando, entonces, bueno, al rato va a ser jóvenes desde los 7 hasta los 40 años de edad, ¿no? Pero sí, sí pasa eso, ¿no? Sí, también es una problemática muy seria y lo está afectando, o sea, ya no nada más afecta a los chavos de clases empobrecidas. Hola, yo estoy estudiando Ciencias de la Educación y estuve viviendo 6 meses en la Sierra Norte de Puebla, trabajando con jóvenes indígenas y también algunos mestizos, y me daba cuenta mucho como de esta problemática, sobre todo la migración a la Ciudad de México, que empezaba a entrar como mucho las pandillas acá,
les platicaba ahorita a mis amigas que había mucho como de los sureños, que en algún momento fueron como una ramificación de la Mara o algo así, pero que los jóvenes no son como conscientes de esa, pues de que desde dónde viene, pero ellos dicen como sí, somos nuestra pandilla y acá, pero no sabía yo hasta qué punto poder como intervenir con esta parte como indígena, pero ya está la migración y ya se está volviendo como algo más urbano. Entonces no sé cómo estrategias o cosas, y sobre todo desde la parte de la educación, cómo trabajar eso. Híjole, pues, no sé, no soy experto en educación, pero bueno, lo que yo sí te diría es que efectivamente sí viene un proceso donde también a los chavos indígenas o rurales se les obliga, se les está cambiando el panorama, no porque ellos quieran, se van a la ciudad, o sea, y luego vienen aquí, por ejemplo, a Guadalajara, y por las redes que tienen, pues llegan a vivir en colonias donde hay población indígena y tienen un choque cultural muy, muy fuerte. Primero, eso de que, a ver, que te explique un chavo indígena qué es ser joven, ¿no? Porque es otra cultura totalmente distinta. En algunas culturas indígenas la palabra joven como tal no existe, porque como ustedes saben, el lenguaje nombra lo que existe. Y ellos, la niña de 12, 13, tiene una hija y entonces de niña se convierte en mamá, o cuidando a sus hijos, a sus hermanos, perdón, tiene un rol prácticamente de mamá, ¿no? O el varón que sale al campo a ayudar al papá, y por necesidad tiene que dejar la escuela. No hay este tránsito social que le damos a la juventud, ¿no? De que supuestamente fue construido para irlos preparando, pero que es como una especie de intertiempo en el que pues ya no son tan inocentes como los chavos, pero todavía necesitan herramientas para ser independientes, emancipados, todo esto, y como lo vemos desde este estereotipo social, pues tienen que llegar a ser adultos independientes de acuerdo a lo que nosotros entendemos, un empleo, todo esto, ¿no? Entonces, para ellos primero es el primer choque cultural, ¿no? ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿qué soy joven? ¿Cómo lo entiendo, no? Yo ahí lo que te recomendaría es, a partir de la educación, es enseñarles precisamente que la juventud es una cosa que nos inventamos, o sea, que es un constructo social, que nos ayuda, como decía hace rato, para poner un cajón a un grupo etario, pero que de eso a lo que ellos están viviendo, pues que ellos definan precisamente qué implica estar en esa edad, ¿no? A lo mejor tiene 19 años, pero ya es papá, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Es joven o es adulto, no? Tiene roles de adulto, pero todavía está en edad que el Instituto Mexicano habla de la juventud, ¿no? No sé, como que ellos pudieran definir cómo se sienten socialmente, dónde indica, y a partir de la misma educación que tiene que ver con una educación intercultural, pues tratar de hacer estas traducciones entre culturas distintas, ¿no? Que muchas veces no es fácil, ¿no? Desgraciadamente también me ha tocado trabajar con chavos, sobre todo en zonas rurales, y a veces cuando yo les hablo del Instituto Mexicano de la Juventud y los proyectos que hay, las acciones que hay, de repente dicen, pues eso es para otro mundo, es para marcianos, porque yo no entro ahí, ¿no? Y lo que yo les trato de explicar es que esto es un invento, porque miren, en el gobierno mexicano ustedes pueden ser niños, jóvenes o adultos según la institución de que te vea, porque si eres para el Instituto Mexicano de la Juventud, si tienes 17 años, eres joven, estás entre los 12 y los 19 años. Para el DIF, un menor de edad o niño es de los 0 a los 17 con 11 meses y 30 días. Entonces eres niño, pero si te vas al Instituto Nacional de Educación para Adultos, define los adultos de los 17 en adelante, entonces eres adulto. Entonces, no te creas estos cuentos, más bien tú posiciónate. Y la Secretaría de Seguridad, o sea, por eso ahí podemos ver cómo esto es inventado, ¿no? O sea, esto es una construcción social que nos ayuda a decirte, ok, vas a aprender a leer, eres adulto, vete para acá. Ok, ¿quieres un proyecto cultural? Eres joven y vete al instituto. Necesitas tutela, no tienes cómo mantenerte, eres niño, eres menor, entonces vete al... Más bien, ¿cuáles son tus necesidades? Y en ese sentido, proyéctate, y la educación sí tiene que ver con darle este tipo de conocimientos para empoderarlos y que ellos tomen las decisiones, ¿no? Yo tenía, bueno, no, todavía tengo. Si en algún momento tú abordas conceptos, bueno, relacionándolos con los estudios de juventud, del espacio y el territorio,
O sea, la relación entre, no sé si haces como una diferencia o si en algún momento la abordes. Y ¿cuál sería la relación entre espacio y juventud o territorio y juventud? Sí, bueno, sí, teóricamente sí, yo parto de la idea de que el espacio físico es esto, ¿no? O sea, el territorio es que lo que los grupos sociales convierten en ese espacio para su uso, de acuerdo a sus identidades, a sus formas de expresión de organización, ¿no? Entonces yo lo trabajo así y para mí es vital la relación entre jóvenes, entre juventud y territorios, ¿no? O sea, es básico en sus identidades. En algún momento con estos juvenólogos, cuando llegan las nuevas tecnologías, me dicen, no, ya el territorio ya no importa, o sea, ya son cosas virtuales, ¿no? Es que estos espacios virtuales de las redes sociales también son espacios y se convierten en territorios para los chavos. Sí lo trabajo y para mí es fundamental esto, claro. Es de muy distinta manera, o sea, para una pandilla el territorio es básico, sin territorio no hay pandilla casi, ¿no? O sea, por eso tienen un lugar, lo grafitean, lo marcan, lo defienden de un grupo similar, entonces el territorio no hay físico, así que, bueno, el espacio físico que convierten ellos en su territorio, no lo puedes obviar, pero incluso para otro tipo de hobby, por ejemplo, los grafiteros, los taggers, ¿no? Que a diferencia de los pandilleros no grafitean su colonia, no grafitean su barrio, se van a grafitear donde se ve, en los puentes vehiculares, en las vías principales, pero ellos también construyen cierto tipo de territorialidad. No necesariamente es continuo como el territorio del barrio, que es una esquina y que ellos perfectamente saben de aquí a aquí, aquí a acá. A lo mejor son territorios discontinuos, ¿no? Como la migración un poco, ¿no? Son territorios discontinuos donde a veces entra el offline, que estás fuera de las redes, o online, que estás dentro. A lo mejor el grafitero que te digo, el tagger, concibe su territorio como aquellos espacios donde coincide con su crew, ¿no? Su grupo de cuates, porque ellos no son pandillas, son crews, ¿no? Y no es su barrio, porque a lo mejor es de Providencia o es de una zona de clase media o alta, pero su territorialidad la construye a partir de donde intercambia o se interrelaciona con su crew, que a veces es el gimnasio al que acude, la escuela sobre todo, es un parque que habita, las fiestas, ¿no? Que ahí los ve, y es como pedacitos de territorio que ellos construyen y que unen, como muchos chavos cholos también que emigran y que para ellos no existe, o más bien su territorio no puede dejar de estar definidos por el barrio de Oblatos aquí en Guadalajara, por ciertas zonas de Tijuana en su paso y por el East LA en Estados Unidos. Y ese es su territorio, y dice acá, pero pues está aquí un pedazo, otro pedazo, pues ese es su territorio. Entonces esta forma de construir territorios discontinuos también es muy importante para la juventud, pero para mí, porque te digo, hace unos años, hace 15 años, decían, no, ya el territorio, para mí, al menos en el caso de estas culturas juveniles, sigue siendo fundamental para comprender sus expresiones. Una pregunta, ¿para qué tener un proyecto de vida? La mencionaste hace rato, que a veces los jóvenes no tienen proyecto de vida y a lo mejor muchos como chavorrucos no lo tenemos tampoco. Sí, no es exclusivo de los jóvenes, ¿no? Muchos no lo tenemos, de hecho, lo que yo diría es, porque también este estigma hacia los jóvenes pasa por eso, ¿no? Aparte de que todos son rebeldes, según esto, que no es cierto, también el estigma muy fuerte es que durante la juventud se construye una identidad, que esa identidad te va a definir como adulto. Y como bien dices tú ahorita, pues yo mi identidad así acabada, y tengo 56 años, ¿no? No sé cuándo acabe de decir, ahora sí soy esto, ¿no? Porque precisamente por el contacto de jóvenes, pues a mí me encantaba el rock, pero luego me empezó a gustar el hip hop, ¿verdad? Un tiempo que para mí cuando era rockero una grosería, pues iba a los festivales electrónicos que podía ser como música disco, que antes yo me persinaba ante eso, ¿no? Pero yo creo que como seres humanos esta construcción del yo personal, identitario, nunca se acaba, ¿no? Pero les cargamos a los jóvenes eso, ¿no? Es que defínete porque esto va a depender de tu vida. O sea, levante la mano quien desde los 18, 19, 25 años dijo, ya soy así y así voy a ser toda la vida y no he cambiado. No es cierto, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el proyecto de vida, ¿no? O sea, yo poco haría la diferencia entre proyecto de vida y proyecto de futuro, ¿no? O sea, proyecto de vida, finalmente muchos chavos lo tienen, ¿no? Incluso, pues voy al narco y esto, y tienen un proyecto de vida muy claro, o sea,
en 2, 3 años o acabo en la cárcel o me matan, entonces hay que reventarse, hay que hacer las cosas, pero donde para mí está la problemática es que no tienen un proyecto de futuro, de un futuro lejano, no a 2, 3, 5 años, sino de futuro, ¿no? Y tiene que ver con esta construcción identitaria también, que semánticamente o discursivamente le exigimos al joven que la defina. A ver, que lo definan los adultos también, a ver si es cierto. Hola, buenas noches. Me alegra que tengamos hoy en esta sesión un tema social, ojalá que sea más frecuente. Y Rogelio, esta plática contigo me parece muy interesante y me ha hecho recordar algo que un maestro alguna vez nos decía. Él comentaba que un mal hijo es resultado inequívoco de unos malos padres, que un mal estudiante es el resultado de un mal maestro y un mal ciudadano es el resultado de un mal gobierno. En este sentido, ¿no crees tú que el tratar de abordar la problemática de la juventud es un poco engañoso? No estamos tratando de arreglar lo que llamamos una problemática de juventud, cuando a lo mejor esta problemática, ellos simplemente son el resultado de, y el problema o los problemáticos son todos los que están en torno a la juventud, es decir, el resto de la sociedad. No sé si actualmente, por ejemplo, aquí en nuestro medio, en nuestra comunidad, se aborden, así como lo haces tú con los jóvenes y con proyectos de gobierno que intentan arreglar o atender este sector. Hay otros estudios que aborden la sociedad completa, que sin duda, como bien lo decías, se va transitando a través de muchísimos cambios. Ahora con las nuevas tecnologías, la disrupción tecnológica, el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Somos una sociedad sumamente compleja y que tiene que adaptarse y cambiar, pero no lo hacemos correctamente y la juventud es simplemente tal vez el reflejo de todas esas ineptitudes nuestras como sociedad. Entonces estamos tratando de ver qué le sucede al joven cuando a lo mejor deberíamos, o por lo menos no omitir la vista al resto de la sociedad. ¿Qué opinas al respecto? Sí, mira, totalmente de acuerdo. Hace rato yo decía precisamente que a lo mejor, bueno, lo que me hizo ver mi director de tesis fue que yo me preocupaba por la construcción social de la democracia. ¿Qué pasaba con los jóvenes? Como tú dices, o sea, esa gran problemática, ¿cómo se refleja en los jóvenes? O cómo hace crisis en los jóvenes. A mí me parece que la lógica de las ciencias sociales es así, o sea, es decir, a lo mejor podríamos pensar estos temas desde la filosofía, que también tiene su aporte, ¿no? Pero las ciencias sociales no puede dejar de tener solvencia etnográfica, es decir, estas problemáticas las tengo que observar, palpar, ver, y entonces cojo a los jóvenes, a los homosexuales, a los pobres, a los ricos, a los empresarios, ¿no? Para ver concretamente esta problemática. Pero si de eso nos creemos que ese problema, y sí pasa, es de la gente que estamos investigando, ¿no? Normalmente se responsabiliza al joven de muchas de sus problemáticas, como bien dices, tiene que ver con una situación social. El caso más concreto es este término tan nefasto de ninis, ¿no? Que surge en los medios de comunicación, y no nomás en México, en Sudamérica también es muy fuerte, sobre todo en Chile, pero que el gobierno lo retoma muy cómodamente, ¿no? Ninis, ni estudia ni trabaja. Ay, holgazanes, ay, no, ay, chao. No, los jóvenes en México no estudian ni trabajan porque no hay lugares en la escuela y porque no hay trabajo. Entonces, es una manera bien fácil de la misma sociedad y sobre todo el gobierno de desresponsabilizarse. Ay, hay tantos ninis porque no es que no quiera, ¿no? O sea, asume las consecuencias de que no tiene, y de hecho, aún peor, o sea, estás violentando sus derechos porque como gobierno y según la Constitución tienen derecho a un trabajo digno, a educación de calidad y no se lo estás cumpliendo porque no hay lugares en la escuela y no hay trabajos dignos. Entonces, empezando por ahí ya lo estás violentando y todavía le dices que es porque él quiere, o sea, ¿no? Y en la inmensa mayoría de los problemas sociales son así. Lo que sucede mucho con los jóvenes es que dicen es por ellos, porque son violentos, porque son así, ¿no?
Y a veces yo me he encontrado con funcionarios públicos que hasta dan argumentaciones como de esta serpiente que se come la cola, ¿no? Circulares. Y yo les digo, ¿por qué creen que ustedes, estos jóvenes, sean violentos? Es que viven en un barrio violento. Eso es lo que pasa, que viven en un barrio. ¿Y por qué es el barrio violento? No, es que ahí viven muchos jóvenes violentos. Entonces, bueno, vamos saliendo de ese círculo vicioso, ¿no? Y luego cuando se logran salir un poquito, es la familia, ¿no? Pero la familia también le cargamos o sea, como sociedad no le damos un empleo digno al padre para que le alcance, se va de migrante, la mamá tiene que trabajar, ¿no? Fuera de la casa, no está con los hijos, los chavitos se salen a la calle, es una familia disfuncional, ¿no? El típico, todo pandillero proviene de una familia disfuncional. Y yo a las autoridades les enseñaba, a ver, miren, tengo este seguimiento de familias, resulta que esta familia son 5 hijos y 2 son pandilleros, 3 no. Esta familia son 4 hijos y uno es pandillero y 3 no. O sea, ¿por qué? ¿En qué consiste que uno sí sea pandillero y el otro no? Porque no es culpa de la familia misma, es culpa del sistema social, ¿no? Entonces estos problemas son sociales porque las causas son multicausales, son sociales, y las soluciones tienen que venir de muchos, no es el gobierno que lo va a solucionar, no somos los académicos, no son las organizaciones civiles, o sea, aquí le tenemos que entrar todos, ¿no? Y aparte, y un poco lo que se hace hace rato también, son problemas que tienen años, pero eso sí, llega el gobierno y un trienio quiere, o al menos aparentar, que solucione un problemática que tiene 35 años, pero no acepta que apenas está empezando y que hay que darle seguimiento en el otro trienio, porque pues ¿cómo le voy a dejar al que sigue el reconocimiento que avanzó en ese sentido? A mí me ha pasado, me sigue pasando que cada trienio de los gobiernos municipales van y me buscan y, oye, tú que eres experto en juventud, ¿qué podemos hacer? Pues acabamos de trabajar estos proyectos que hicimos de intervención, hay libros que tienen, no hay nada. Es que trabajamos con fulano en la secretaría, no nos dejaron nada. Entonces una problemática ahí muy seria también es esta falta de continuidad, ¿no? Y le estoy diciendo no solamente que el PRI salió y entró Movimiento Ciudadano, no, mismo de Movimiento Ciudadano, porque es esta cuestión de la política que se entiende como logro personal y que si yo invierto tengo que ver resultados en 3 años, cuando estas problemáticas, ¿cómo lo vas a solucionar en 3 años, no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo, hay que entender que esas grandes problemáticas sociales toman ciertas características o hacen crisis en los jóvenes, como también de repente pueden ser crisis en los pueblos originarios, o pueden ser crisis en las mujeres, ¿no? O sea, el feminicidio, el incremento de feminicidio está estrechamente ligado con la violencia que sufren los jóvenes, pero unos se los echan por jóvenes y otros por mujeres, hay que ver las peculiaridades, pero la problemática es general. Entonces, pues sí, o sea, no es lo que sucede cuando creemos que esas problemas son exclusivas, es que tramposamente estamos tratando de decir ellos tienen la culpa, ¿no? Como muchos funcionarios y otra gente ha dicho, ¿por qué violan a las chavas? Porque traen minifalda. ¿Por qué matan a los chavos? Porque se andan metiendo a balazos, ¿no? Yo creo que tenemos que entenderlo de otra manera, ¿no? Bien, buenas noches. Me parece que has planteado tú una serie de problemáticas bastante importantes para la sociedad, para nosotros que pues nos dejamos cuestionar y ver particularmente hoy la juventud, ¿no? Podemos estudiar la niñez, podemos estudiar a los adultos, a los ancianos, a los enfermos, es decir, tenemos toda una gama de posibilidades para generar conocimientos como investigadores de una institución o lo que sea. Se habla así del proyecto de vida de los jóvenes, pero ante toda esta, es decir, la generación del conocimiento nos lleva a que tenemos como sociedad, me parece, que protegernos para sobrevivir, protegernos e involucrarnos en el cuidado de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de los enfermos, etcétera, etcétera. Pero nos hace falta un proyecto de nación, nos hace falta lo que esto signifique en los mejores términos, un proyecto de país, nos hacen falta proyectos educativos, nos hacen falta proyectos de salud y realización de estos proyectos. Es decir, pensamos, como bien lo acabas de decir, y bueno, eso lo comparto mucho, así en corto, a 3 años, a 6 años, y cuando empezamos a actuar ya pasaron 2 y ya no nos queda más, ¿no? Sobre tu objeto de estudio, que son las juventudes,
¿cuáles son los elementos de vulnerabilidad que has encontrado en los jóvenes que has estudiado y que son actuales, ¿no? ¿En dónde son ellos más vulnerables ahora? Gracias. Bueno, a ver, empíricamente la problemática que más les afecta, que son más afectados en ese sentido, tiene que ver ahorita con la violencia, la inseguridad, ¿no? Y con la violación de derechos, como antes decía, para amplios sectores de la sociedad no tener acceso a lo que constitucionalmente deberían, ¿no? Como educación, empleo, seguridad, etcétera, etcétera. Pero creo que el problema viene atrás, y precisamente también en mi pleito con este concepto de vulnerabilidad. Nos gusta hablar de poblaciones vulnerables, ¿no? Es que los jóvenes son vulnerables, los pobres son vulnerables, las mujeres son vulnerables. Y yo creo que el concepto está viciado porque entendiéndolo como tal, vulnerable es el que tiene la capacidad de ser vulnerado, pero el que él tiene la capacidad, es decir, yo soy odiable porque soy odioso, ¿no? O yo soy amable porque soy bien lindo, ¿no? O yo soy extrañable porque llega un momento en que me extrañan. La población es vulnerable por su propia definición. Ciertamente, ciertas problemáticas los vulneran y ante ciertas diferencias que tienen que ver con edad, con el dinero, con el sexo, con muchas cosas, hacen mayor crisis ahí, ¿no? Entonces, el problema, digo, viene de atrás porque todo esto hace más vulnerables o los vulnera más a los jóvenes, porque hay una concepción sobre la juventud de lo que llamaba hace rato, de una visión adultocéntrica, ¿no? Que es una visión decimonónica, o sea, que hace mucho existe y que a pesar de que vamos cambiando, la sociedad evoluciona rapidísimamente, las condiciones son otras, ¿no? Los chavos ya tienen acceso y pueden tomar ciertas decisiones que como adultos no queremos soltarlos. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor ya me voy a tardar mucho, pero la mujer en este país consiguió el derecho al voto en los años 50, por ahí. Antes de eso, todo varón consideraba que una mujer no era capaz de decidir quién la gobernara. Finalmente lo logran las mujeres por su propia lucha, no un día el varón dijo, ay, buenos días, hoy ya puedes votar, no, o sea, lucharon por eso, ¿no? Hoy en día, a pesar de que muchos que así lo piensen no lo dicen porque es políticamente incorrecto, pero que la mayoría de nosotros los varones consideramos que la mujer es capaz de votar y decidir quién la gobierne, como es capaz de hacer todo lo que hacemos los hombres. Mejor o peor no vamos a calificar, pues, pero capacidad la tiene, ¿no? Y ha sido una lucha de las mujeres, del feminismo muy fuerte, de décadas. Creo, como una hipótesis que necesitará argumentarse, que con los jóvenes sucede una cosa similar. Es decir, tenemos ideas sobre la juventud de hace mucho tiempo y seguimos encasillados allá. Que joven necesita tutela para hacer todo, que joven no puede hacer tal cosa. Creo que socialmente ya tienen herramientas para hacer muchas cosas. No es dejarlas que hagan se les dé la gana, tampoco, ¿no? Pero al menos en algunos ámbitos creo que los chavos y las chavas pueden decidir cosas que nosotros aún no queremos, no les permitimos. Yo lo dividiría en tres grandes ámbitos. Hay un ámbito que tiene que ver con empleo, educación, vivienda, que eso es chamba del gobierno, o sea, eso nada más él, y aunque esto lo que llaman ahora el Estado neoliberal se quiere alejar de eso, eso lo tiene que hacer el gobierno. Hay otro ámbito donde creo que tiene que participar el gobierno, la sociedad y los jóvenes en términos de sus formas de diversión, qué hacen, porque también no es como decía hace rato, pues yo quiero hacer esto y me da la gana hacerlo aquí a media acá. O sea, creo que hay que llegar a acuerdos, pero tomando en cuenta a los jóvenes, no decidiendo entre adultos. O sea, dónde andan, qué hacen, todo. Pero hay otro nivel, que lo que llaman ahora como políticas del cuerpo, que la verdad yo creo que los jóvenes ya tienen que decidir. Y con el cuerpo tienen que ver, por ejemplo, la sexualidad, el consumo de sustancias y la decoración, con tatuajes o lo que se van a hacer. Yo creo que los chavos están decidiendo
y a veces el papá no lo ve porque se hace un tatuaje escondido, cosas así. Pero creo que los chavos, al enfrentarse a la hora de voy a tener relaciones sexuales, voy a consumir una sustancia, voy a hacerme un tatuaje, un piercing, van a tomar esa decisión con la información que tengan a la mano. Ahí van a decidir. ¿Qué información tienen? De 2 lugares la obtienen: amigos e internet. Y como nosotros sabemos, tanto entre los amigos como en internet hay muy buena información y muy mala. Lo que tenemos que hacer como sociedad es acercarle la información fidedigna de todos. Lo que implica hacerse un tatuaje, lo que implica consumir cierto tipo de sustancias, porque todas son malas. Lo que implica tener relaciones sexuales, tener un hijo a ciertas edades, la responsabilidad. Yo creo que eso lo tenemos que acercarse a los jóvenes objetivamente, una información veraz, ¿no? Y ellos que tomen sus decisiones, no tutelarlos en esas decisiones. Porque al momento, me voy a acostar con este vato, no va a estar ni el presidente municipal, ni el papá, ni el cura, ni el maestro de la escuela, pues no lo hagas, o ponte el condón, o no, eso no lo pruebes, eso sí, fúmale siquiera. No va a estar ahí al lado, el chavo lo va a hacer. Entonces un poco es, y esto no es sacarlo de la manga, o sea, hay en otros países con otras visiones, lo que le llaman política de reducción de daños, o sea, primero, informarlos y que estén conscientes de sus consecuencias. Y segundo, pues si ya tomaron una decisión equivocada, apoyarlos, no criminalizarlos, no porque ya fumaste esto, porque traes tatuajes, porque es encadenarlos. O sea, aquí en esta ciudad sucede mucho, en esta ciudad, o sea, un chavo que trae piercing y tatuajes está bien difícil que consiga chamba. Ahorita ya afortunadamente hay algunos bares que los aceptan porque hasta se ve cool que traigan piercings, pero hace 15 años un chavo con tatuajes visibles era imposible. A mí me tocó una vez ir cuando el gobierno era panista con César Coll, hizo una mesa de empleabilidad para los jóvenes, y era la onda de acercar a los jóvenes con empresas para el que entraba, y atrás de la mesa había una pancarta muy grande que decía sin aretes ni tatuajes, ¿no? O sea, esa es la problemática, ¿no? Entonces yo creo que ciertamente tenemos que cambiar esa visión sobre los jóvenes, y cuesta mucho trabajo porque lo más evidente con mis hijos, pues a la hora de la que te callas y te pones esto, y te callas y pones el suéter, porque tenemos esa visión adultocéntrica que dice yo sé lo que tú, te estoy cuidando, ¿no? Yo sé lo que tú debes de hacer. Pues sí, a lo mejor en algunas cosas, pero en otras ya no tanto, ¿no? Entonces hay que dar esa posibilidad, y eso implica pues ser una sociedad abierta, ser una sociedad, porque también es generar el conocimiento necesario, pero como decía hace rato, también hay que entender que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces el conocimiento muchas veces que llega a los jóvenes es un conocimiento mediado para que hagan lo que deben de hacer como jóvenes, ¿no? Para que sean un joven institucional, ¿no? O sea, el gobierno piensa que el joven debe de ser así, así debes de actuar, ¿no? Entonces sí es un reto muy fuerte, ¿no? Hola. Iba a hacer una pregunta, pero yo un poco con esto. ¿Cómo explicar a los jóvenes qué es ser jóvenes? Pues es ilógico, ellos saben qué es ser jóvenes. Pero ¿cómo le explicas a los jóvenes, al resto de la población qué es el joven? Cuando además ya transitas, o ya transitamos los que ya somos adultos por varias juventudes tan distintas. Yo a mis alumnos les ponía el caso, les decía yo, en mis tiempos, a los 20 años salías embarazada y te preguntaban, ¿lo vas a tener o no? No, más bien te preguntaban, ¿te vas a casar o no? Y ahora la pregunta que se hacen entre ellos es, ¿lo vas a tener o no? En nuestros tiempos, a los 20 años no te preguntaban, ¿lo vas a tener o no? Era un hecho que lo ibas a tener, la pregunta era sola o acompañada. Como que ha ido cambiando. ¿Cómo explicas a los adultos esto? ¿Cómo con un consumo cultural tan distinto, siendo joven en una época de los 80s, ahora lo haces en esta época? ¿Cómo le explicas a los adultos eso, que es ser joven, para que lo entiendan y no caer en esto de decirles, no, ser joven es esto? ¿Cómo le haces tú? No sé, bueno, primero que nada, yo cuando platico con ellos, y tiene que ver con esto que les decía de las metodologías horizontales, primero que nada yo no les llamo jóvenes, porque incluso cuando preguntas, ¿y tú te consideras un joven? Sí. ¿En qué consiste eso? Y te dan un texto, un
una definición como ya aprendida, que viene precisamente de las instituciones. Bueno, es que tengo cierta edad y entonces estudio y bueno, también tengo necesidad de trabajar, pero todavía no soy papá y estoy construyéndome. Te dan esa visión digerida por ellos, ¿no? Entonces lo que trato de trabajar con ellos es, a partir de lo que se llama en estas metodologías horizontales, autodefiniciones nativas. O sea, ¿cómo te nombras tú? Y entonces ahí es cuando surge como, bueno, sí, como que para la sociedad soy joven, pero yo soy chairo, yo soy una mujer que busca hacer tal cosa, o soy un hombre interesado en el fútbol. Eso es a mí lo que me interesa, no que me repita el texto de que es que soy joven porque no tengo, porque de adulto todavía no tengo hijos y estudio, porque pues sí, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ellos son los que se pueden definir mejor. Ahora, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo lo entienden los adultos? Un poco como decía hace rato, pues es que también hay que educarnos los adultos, ¿no? Y la primera barrera que hay que tumbar, como con los jóvenes, esta que te ponen para que no los conozcas muy bien, con los adultos es esto que me refiero, ¿no? Tratar de ver que la relación adulto-joven está basada en una relación de poder jerárquica. Y que no somos iguales, ciertamente, pero que podemos construir una relación horizontal. Un poco siguiendo a través de la experiencia del feminismo. O sea, el feminismo llegó a la gran frase que dice iguales pero diferentes. O sea, no porque somos distintos los hombres y las mujeres, automáticamente se traduce en esto en una desigualdad social. Sí, ciertamente soy muy distinto a ti, como hombre. Soy mujer, tengo otras características, pero eso no se debe ser el justificante para una discriminación o una desigualdad social. Con los jóvenes igual. O sea, claro, yo soy adulto, tengo ciertas responsabilidades, ciertos roles que cumplir. Tú como joven tienes otras. Somos distintos, definitivamente. Pero eso no se tiene que justificar, eso no tiene que dar forzosamente a que entonces yo te digo qué hacer y yo desde el poder te indico lo que está bien y lo sanciono, ¿no? Y como decías hace rato, como ya fuimos adultos, esto es bien clásico. A mí me pasó muchas veces incluso con profesores de la universidad, ya no hablo de los gobernantes tan cerrados, con profesores de la universidad. Y una maestra en la Universidad de Guadalajara me decía, porque había esta intención de vigilar a los jóvenes ahí en la UDG de la Normal, porque se metían al jardín caguamas y fumaban marihuana, y entonces poner vigías y denunciarlos. Y yo le decía a esta maestra, porque nos conocemos hace mucho, ay, vaya, pues tú ibas a la iglesia y a la escuela nada más. Y ella decía, no. Sí nos metíamos la chela y a veces formábamos porros, pero nosotros cuando somos jóvenes estábamos por el cambio social y el movimiento del 68 y éramos, ahora los chavos andan perdidos. Ya desde ahí estoy calificando al otro como mi deber ser, que yo entiendo. Y si no es igual a este deber ser, entonces vale gorro, ¿no? O sea, porque no participó en el movimiento estudiantil del 68, es un chavo pero a lo mejor es un chavo que tiene un colectivo, que está en una ONG, que está haciendo mucho más de lo que ella hizo en las marchas con el 68, o mucho menos, no importa, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? Que cuando nos volvemos adultos reconstruimos toda esta visión jerárquica como los hombres, ¿no? Que pues sí son igual las mujeres, pero finalmente en ciertos contextos pues seguimos con estas telarañas en la cabeza, pues porque yo soy el hombre, pues que ¿no? Entonces creo que es una educación que no nada más corresponde a los jóvenes, sino también a los adultos, pero más importante a los niños, ¿no? Para que ya vengan con otra visión distinta, aunque pues ciertamente derribar estas cuestiones que tienen con poder de cualquier tipo, pues es complicado, ¿no? Muchísimas gracias. Ya con esta pregunta llegamos al final de la sesión. Justo. No me quiero despedir sin antes, por supuesto, agradecerles a ustedes por todas sus preguntas y por su interés y por sus ganas de seguir abordando la realidad desde la ciencia. No es el único camino, pero es uno. Agradecer a Rogelio, por supuesto, e invitarlos a la siguiente sesión. Es nuestra piñata, es nuestra fiesta. En agosto no tenemos sesión nunca. Entonces nuestra siguiente sesión es el 3 de septiembre, que es cuando celebramos nuestro 15 aniversario. Están todos invitados, será por supuesto aquí en la Casa Iteso Clavijero, y estará con nosotros la doctora Julia Carabias,
abordaremos el tema de la ecología, tan necesario en este momento seguir comprendiendo eso. Y bueno, pues habrá pastel y habrá regalos y bueno, pues son muchos años de trabajar juntos para pensar y para platicar de otras cosas entre nosotros. Así es que, pues muchísimas gracias, Rogelio, gracias a todos ustedes y nos vemos aquí en septiembre.